Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. ¿Por qué? ¿Qué función tenemos aquí? ¿Qué es lo que nos rodea? ¿Qué sentido tiene todo? Desde los inicios de la propia escritura hemos dejado plasmados en papel cientos de textos intentando explicar o dotar de un sentido a todo. En la antigüedad, la mitología buscaba dar voz al silencio que producía no saber más sobre las cosas que nos rodean y dar un sentido a ello poniendo cara y ojos a cada uno de los apartados de eso que llamamos vivir. Los antiguos comprendían que en la tierra era donde estaba el sentido de todo, y así se dedicaban a venerarla como si de un ser vivo se tratase. ¿Acaso lo es? Muchos así lo aseguran, o al menos lo creen. Nuestro planeta es un lugar único. En él la vida se ha abierto camino desde cientos de miles de años atrás, inexorable, imparable, y esa vida ha pasado por largas y distintas fases hasta el día de hoy. Los seres humanos nos creemos los dueños de la Tierra, y aunque tan solo se trate de un sueño lúcido, nuestro paso por ella está que... ¿Qué queda de aquellos que creían que en ella estaba la explicación a todo? Pues aunque pueda parecer que la modernidad y lo acelerado de la actual sociedad haga imposible esta unión, aún quedan muchos de estos seres humanos que con devoción se consideran hijos de este pequeño punto azul en la inmensidad del espacio. Y de esto vamos a hablar hoy con un invitado especial, el fotógrafo y cineasta Patxi Uriz, que nos acompañará en el estudio y que con su documental y su testimonio nos demostrará cómo aún, a día de hoy, quedan muchos de aquellos hijos de la Tierra. Comenzamos. Ahora, los grandes laboratorios de investigación envían a sus mejores técnicos a hablar con los chamanes, a hablar con la gente de la selva, a rascar en la corteza de un árbol que encuentran allá. Yo creo que ahí los gobiernos también deben entender que nosotros los humanos tenemos el derecho a aspirar al mejor nivel de salud posible. El fármaco que cura del todo no es rentable y nos obligan las industrias farmacèutiques, ens obliguen a reconvertir un medicament que cure en un que cronifiqui perquè curar no es negoci. Ahora la nueva Inquisición no la hace la Iglesia, la hacen los grandes laboratorios y lo hacen los sistemas sociales políticos que lo único que pretenden es controlar, dominar y esclavizar a la población y al ser humano. Yo tengo muchos clientes médicos y me decían, venía de fábula las plantas. Quisiera que se incorporaran a la medicina convencional como cualquier producto farmacéutico. Hay que mirar hacia la tierra y recordar que no es necesario tanto bienestar económico. Lo que sí es necesario es vincularnos con lo esencial, y lo esencial es la vida. Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios Nos Miran, una edición muy especial porque aparte de que estoy muy bien acompañado aquí en la mesa, tengo a un hombre que nos está vigilando desde el centro, Francisco de Goya, luego contaremos un poquito más. Marten Viz, muy buenas noches. Buenas noches Pablo, compañeros, ¿qué tal? Hijos de la Tierra. Muy interesante el trabajo que nos trae nuestro invitado esta noche. Lo cierto es que nos hace por lo menos pensar en muchísimas cosas y en algo que siempre está
como que nos hacen que nos despistemos de seguir el camino natural de la vida y aquello que nos ofrece nuestra madre tierra. Y es un orgullo y un placer el contar en este estudio con nuestro compañero Patxi Uriz, que nos ha traído su premio Goya por ese magnífico documental premiado este año, llamados Hijos de la Tierra, donde nos va a contar los entresijos y de toda la lucha que ha tenido hasta llegar a conseguir este magnífico trabajo, y yo estoy súper contenta de que esté acompañándonos esta noche. Yo sé que todos lo vamos a pasar genial hoy, pero veo el resplandor del alquimista impaciente que quiere empezar ya. Luis Silva, nuestro alquimista favorito. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo y equipo, y muchas gracias, Patxi, por estar aquí. Es un honor que nosotros, que nos consideramos personas humildes y sencillas, ¿no? Pues te tengamos en esta mesa, ¿no? Y que hayas también traído ese Paquito de Goya y lucientes, ¿no? Aquí, porque la verdad es que viste mucho. Ya miraremos de que te lo lleves, pero bueno, no te despistes mucho, no vaya a ser que se vaya a quedar aquí. Bueno, lo dicho, es un orgullo que estés aquí. Te lo agradecemos muchísimo en nombre de todos. Creo que nos lo vamos a pasar... estoy seguro que nos lo vamos a pasar genial. Yo como alquimista lo voy a disfrutar mucho, porque he visto el documental Hijos de la Tierra, que no dueños de la Tierra, no somos los dueños de la Tierra como muchos creen, somos sus hijos, ¿no? De eso ya nos hablarás después, ¿no? Pero he visto el documental, he visto que te has traído druidas al documental, que no es muy normal traerse a druidas a que hablen de la tierra, ¿no? Y de la fuerza de la tierra. Te has traído algún alquimista al documental. En fin, te has traído la tradición herbolaria de tu tierra, ¿no? Con aquellas abuelas, ¿no? Explicando. Te has traído chamanes, ¿no? No sé si de Brasil me parece que eran, ¿no? Es decir, que hay mucho por contar, ¿no? Y tu vida y tu experiencia, ¿no? Y espero que nos expliques cómo llegaste a hacer ese proyecto, qué se siente al ganar un Goya. He visto la imagen de tu premio, y de Cristina, ¿no? Tu pareja, con esa cara de felicidad enorme, ¿no? Y llega al alma, ¿no? Ver esa experiencia, ¿no? Que nos la hagas vivir aquí, pues nosotros no estamos acostumbrados a esas cosas, ¿no? Ni a tener a un Goya aquí, ni a que alguien nos explique qué se siente en una sala tan llena de gente, con personajes tan famosos, y que una persona como tú está allí. Dices, ¿cómo puede ser que una persona que a lo mejor no es de ese mundo esté ahí también compartiendo eso? O sea que a lo largo de este rato hermoso que pasaremos, pues ya nos irás contando. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Y como siempre nos embarcamos por otro viaje por la historia, nuestro profe de historia particular, Cristóbal Martínez. Vaya historia hoy. Buenas noches a todos. La verdad es que estoy encantado, porque si algo ha hecho Patxi es recuperar esa historia viva que ha quedado muerta durante muchos años. Quizás también, sobre todo aquí en nuestro país, en España, pues esos ancianos que sabían que tenían esa conexión con la tierra y sabían sacarle partido a la tierra, pues por desgracia nos han ido dejando, han ido falleciendo, y ese recuerdo se ha ido marchitando. Pues Patxi ha sido capaz, de cruzar el charco, de ver a esa historia viva todavía que queda en el continente americano, llena de chamanes. Yo creo que podremos hacer un gran recorrido también y hablar incluso de los vejiques, aquellos famosos primeros hechiceros, primeros chamanes que descubrieron los españoles allá por el siglo XV, al llegar a la española, ¿no? Que fueron los que vieron el más puro chamán que pudieron existir allí. Fue en el primer contacto. Yo creo que la Tierra nos tiene reservadas todavía muchas sorpresas que descubrir. Empresas farmacéuticas siguen buscando las respuestas en cualquier parte de la Tierra, en el mar incluso. Van, por cierto, a por venenos, sobre todo venenos que hay, los más puros, los más esenciales hay en el mar. Y las empresas farmacéuticas van a buscar lo natural, esos venenos. ¿Para qué? Para intentar curar, o quizás simplemente para hacerse ricos. Quizás esa es otra de las preguntas que hoy Patxi nos desvelará.
Y como ya han dicho mis compañeros, y hago yo extensible también a todos ellos, Pachi, un auténtico placer que estés aquí con nosotros y además que estés aquí en el estudio acompañándonos. Y el otro día en la exposición, que también hablaremos de ella en la segunda parte del programa, de Cumano, que nos acompañaste como un gran guía y que nos hayas traído al Pacorro. Es muy gratificante y muchísimas gracias, Pachi, de verdad. Pachi Uriz, ¿lo digo bien? Sí, perfecto, perfectamente. Pachi. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches y pues nada, es un placer estar aquí entre amigos y bueno, pues aquí estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Pues Pachi, antes de adentrarnos a hablar ya de todo el grueso, vamos a escuchar a nuestra voz de las tinieblas, que te va a presentar, va a explicar un poco a la gente quién es Pachi Uriz, para que también lo sepan, y ya sí que nos adentramos en esto de los hijos de la tierra. Y agradecemos como siempre a Ana Torralba, que está al sonido, y le pedimos que haga la introducción de nuestro Jordi. Pachi Uriz es fotoperiodista y cineasta. La primera frontera que cruzó como fotógrafo fue por razones humanitarias durante la posguerra de los Balcanes, en el año 1996. De este viaje surgió la exposición Los frutos de la guerra. En el año 2000 creó la agencia Fototext y trabajó como fotoperiodista, promocionando destinos turísticos para diversos medios de comunicación. Durante su carrera profesional, una gran parte de los trabajos fotográficos realizados están centrados en viajes y gastronomía, obteniendo premios importantes. En 2008 recibió el premio National Geographic por una fotografía realizada en Angkor, Camboya, durante una boda campestre. La Burman Cookbook Awards le ha premiado en 2 ocasiones. En 2008 su libro Navarra a la carta es premiado en Londres como tercer mejor libro de viajes gastronómicos del mundo. En 2010 el libro Navarra, la cultura del vino, como mejor libro del mundo de vinos europeos. Polinesia, mito y realidad, es una de sus exposiciones fotográficas. Este trabajo documenta un viaje por los mares del sur, siguiendo la ruta del marino de Guetaria, Domingo de Bonechea, descubridor de Tahití. En la actualidad están vigentes las exposiciones Viajes y Emociones, una exposición con las fotos más íntimas de los últimos 10 años, por los 5 continentes, y Cumano, el camino nipón, un trabajo fotográfico sobre esta milenaria ruta de peregrinación en Japón, de la que hablaremos en la segunda parte del programa. Durante los años 2012 y 2013 los ha dedicado a la realización como productor y codirector de un documental que obtendría el premio Goya como mejor cortometraje documental en este año 2016. Un documental que sirve como hilo conductor del tema de hoy, titulado Hijos de la Tierra. Sí, Pachi, ya vamos a entrar de lleno en el tema con esta música que nos acompaña. Pachi, primero de todo, ¿se ha dejado algo por decir nuestra voz de las tinieblas? Porque vaya currículum. Bueno, está resumido. Yo te voy a preguntar, antes de preguntarte qué es Hijos de la Tierra, primero, ¿quién es Pachi Uriz? Bueno, pues soy una persona que nació con el gen de la curiosidad. Como lo pongo en mi currículum, pues o cuando alguien quiere saber de mí, pues una persona curiosa e insaciable por conocer el mundo, por conocer gente, y en un momento dado vi que la cámara fotográfica era la mejor arma, pues para hacerme preguntas a mí mismo, para hacer preguntas a los demás, encontrar respuestas o no, y creo que ha sido una compañera que me ha abierto pues conocer mundo, gentes de otras culturas, que al fin y al cabo es lo que me satisface, ¿no? Y luego darlo a conocer, claro. Y ahora sí te pregunto, ¿qué es Hijos de la Tierra? ¿Qué nos vamos a encontrar en este trabajo? Bueno, Hijos de la Tierra, pues es, al fin y al cabo, es la conclusión de un trabajo muy extenso en el tiempo, porque le dediqué casi 3 años de mi vida, desde que un botánico me encargó hacer un libro de plantas medicinales, de fotografiar estas plantas medicinales con las plantas que cultivaba él en Navarra, en la península ibérica y en Amazonas, ¿no?
Entonces, cuando nos poníamos a trabajar, pues cómo íbamos a abordar este trabajo, él me contaba que su mujer es brasileña y compra unos terrenos en la selva como zona de preservación y allí investiga con las plantas y bueno, me contó pues las condiciones que tiene la selva amazónica, que las plantas tienen más principios activos que en cualquier otro sitio por las condiciones climáticas. Pero esto es secundario, lo más importante y lo que más me llamó la atención fue que él tiene un intercambio cultural a través de las plantas medicinales con estos chamanes, con estos hombres sabios, con estos hombres medicina de la selva, ¿no? Entonces cuando me contaba todas sus experiencias, y es que era algo que se me abrió de repente la mente y dije, el libro lo haremos, pero esto da para mucho más. Y entonces pues vi la oportunidad de presentarlo a las ayudas que destinaba la Fundación INAC del Gobierno de Navarra, la Fundación de Ayudas al Desarrollo de Productos Audiovisuales. Y bueno, la verdad que el primer viaje fue a catalogar las plantas y hacer las imágenes para un teaser, y fue con un mes de tiempo. La verdad que fue muy deprisa y la verdad que les gustó, pero me dijeron que quería abarcar demasiadas cosas y que tenía que sintetizarlo, ¿no? Entonces, bueno, me tomé un año de tiempo, me hice el Camino de Santiago caminando. Yo creo que ahí se me aclararon muchas cosas y al año siguiente ya lo presenté más definido y gané el concurso y no me quedó otra que llevar a cabo, ¿no? Yo cuento la anécdota porque cuando recibí la notificación que me habían dado la ayuda, el máximo que podía aspirar, me puse de rodillas y no sabía si saltar de alegría, llorar, porque fue la mayor responsabilidad que me ha caído en mi vida profesional, ¿no? Y yo es mi ópera prima haber hecho este documental y bueno, pues para ser mi ópera prima y haber ganado un Goya, pues yo creo que sobran las demás palabras, ¿no? Y bueno, ¿cómo es ese proceso, ¿no? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo funciona eso? Que no tenemos ni idea, ¿no? ¿Cómo presentas eso al Goya? Luego hay una selección, me parece, ¿no? Son 5 bueno, seleccionados. Goya, para cuando llegó al Goya, el documental ya llevaba ya 2 años de recorrido, porque yo tenía un tiempo definido para presentar el documental. Me habían dado una ayuda, pero la ayuda fue en marzo del 2012 y por tanto antes de concluir el 2013 lo tenía que estrenar. Si no, tenía que devolver la ayuda. Entonces, claro, me di cuenta de que allí donde iba es para afirmar que la vida es el arte del encuentro. Un botánico me llevó al corazón de la selva a conocer a chamanes, a su vez estos chamanes a otros chamanes también de la Amazonía brasileña, después a otros chamanes mexicanos. Los druidas del País Vasco me llevaron al archidruida de Éburi, herboleros de España me llevaron a otros herboleros, y así sucesivamente. Y claro, todo me parecía tan interesante, pero en un momento que dije, tengo que cortar porque no he empezado a montar el documental y me faltan 3 meses para que se acabe el plazo, ¿no? Y todavía no había encontrado a personas arboleras de la cultura vasca de Euskal Herria, de donde yo procedo, que hablaran en euskera y tenían el conocimiento de plantas. Fue lo más cercano, lo que más me costó encontrar. Y para mí eso ha sido el leitmotiv un poco de hacer este documental, ¿no? Porque para mí que estas personas desaparezcan, estos arboleros y arboleras, que para mí son enciclopedias vivas de esta... Bueno, son tomos de esta enciclopedia viva, que es la tierra como farmacia viva, pues cada vez que preguntaba por uno de ellos me dice, no, es que se ha muerto. Pero lo grave no es que se ha muerto, es que no habían pasado el conocimiento a nadie, ¿no? Entonces, para mí, rescatar esos tomos de conocimiento como patrimonio inmaterial ha sido lo que me ha movido a hacer este documental. Cuando tú llegas al Amazonas, por ejemplo, por poner un ejemplo de todos los lugares donde has estado, que te cambió la vida realmente al conocer a esas personas, te cambió la visión de lo que hasta entonces era para ti el mundo, la tierra. Totalmente me cambió, porque yo era, bueno, pues un agnóstico, pero como he dicho antes, mi gen de la curiosidad pues quiere adquirir conocimiento, y sobre todo me he dado cuenta, como dije en los Goya, que nada es imposible, ni ganar un Goya ni curarse la enfermedad, ¿no? Yo creo que hoy en día parece que solamente se puede curar con el protocolo farmacéutico del sistema de salud que tenemos en este país, pero te das cuenta que los chamanes saben curar enfermedades que son del espíritu, ¿no?
y que aquí no entendemos, aquí separamos la materia del espíritu y forma todo uno, ¿no? Estamos hablando de que has entrado en contacto con personas del continente americano, con personas también del País Vasco. ¿Qué semejanzas y qué diferencias entre estos chamanes, estos conocedores de plantas, has encontrado? ¿Se parecen tanto como pudiera parecer estas personas? ¿Y por qué crees que pasa eso? Bueno, aquí lo que realmente vi, la diferencia que hay entre son los druidas y los chamanes, ¿no? Los druidas, que yo los tenías un poco como la imagen del Panoramis que aparece en Asterix Obelix, ahí sí que hace sus pócimas porque trabaja con plantas. Entonces yo lo que me encontré ahora con los druidas de ahora, no tienen tanto el conocimiento de plantas, pero sí de la relación con la naturaleza, ¿no? Ellos hacen sus rituales con la naturaleza, los solsticios, los equinoccios, los gorset, tienen unos laberintos, y la verdad que sienten ellos mismos el abrazo de la madre tierra, ¿no? Una cosa tan sencilla, me decían que antes de llegar a ser druida tienes 7 años estudiando, tienes que ser bardo, que es el nivel más bajo, y cosas tan sencillas para entender la naturaleza es como pasar 3 noches en la naturaleza, da igual, juntas separadas, pero para perder el miedo y para sentir la naturaleza, que desde pequeño te dicen que ahí está el lobo, que te van a comer, que vas a la oscuridad. Pues no, cosas tan sencillas como esas para entender un poco todo y para sentirte hijo de la tierra, ¿no? Y abrazar a tu madre, ¿no? Pues me parece que son cosas fundamentales. Y en cambio los chamanes sí que conocen mucho las plantas, pero ellos no han estudiado botánica, pero ellos tienen una conexión tal con la naturaleza que cuando van buscando algo, la planta que ellos están buscando se les presenta, ¿no? Entonces a mí me parecía eso, yo no me lo podía creer, pero realmente es así, ¿no? Entonces, un poco lo que vi, el druida trabaja más en un clan y quizás tiene más intercambio con otros druidas, y en cambio el chamán se diría que es más un lobo solitario, ¿no? Pertenece solamente a una comunidad indígena y rara vez intercambia conocimiento con otros chamanes, ¿no? Eso en los pueblos originarios. Lógicamente luego han llegado otras comunicaciones y establecen más conversaciones, pero no es lo habitual, ¿no? ¿Y te aconsejaron, te dieron consejos para que tú siguieras en tu vida cotidiana en lo que ellos ven otro mundo? Porque supongo que te verían como venido de otro mundo. Bueno, ellos son muy escépticos, y sobre todo cuando nosotros teníamos la suerte de llegar con un botánico que él hizo muchísimo trabajo para ganarse la confianza de estos chamanes auténticos, ¿no? Porque el chamán auténtico está en el corazón de la selva, no está en zonas turísticas esperando a captar turistas para hacer ceremonias con plantas, ¿no? Y fue un trabajo, y también invitamos a un cacique. Un cacique es un jefe indígena que estaba de ruta por Europa, y nosotros queríamos grabar en el Festival de Reivindicación Indígena, el Festival Yaguanaguá, que ahí se juntan muchos chamanes de diversas tribus, porque era vital, pues, para nosotros mostrar cómo todavía los pueblos originarios siguen manteniendo pues sus costumbres, ¿no? Y sus costumbres es hacer ceremonias con los chamanes, hacer ceremonias con plantas, curarse con las plantas, con lo que realmente nos ofrece la tierra como farmacia viva, ¿no? Entonces ha sido una experiencia pues muy gratificante. Antes en la presentación hemos hablado un poco de que hace 500 años los primeros conquistadores españoles vieron a los taínos y vieron un ser que era un vejique, que era un chamán de los taínos, justamente. Estos vejiques, estos chamanes, solo estaban por debajo del cacique. Es decir, mandaban dentro de la sociedad, tenían un papel importantísimo tanto a nivel espiritual como a nivel de curar, como a cualquier nivel. Actualmente en la sociedad de allí, ¿cómo son vistos estos chamanes, estos druidas? Bueno, pues y como el progreso también ha llegado y las iglesias evangélicas también han proliferado mucho en estas comunidades indígenas, ahí donde han llegado estos pastores evangelistas, y les decían a los propios indígenas que ya no hicieran las ceremonias con los chamanes, que no tomaran sus plantas,
en cambio que fueran a las farmacias a comprar los medicamentos, en cierta medida que abandonaran el modo de vida que hasta esos días seguían manteniendo, ¿no? ¿Qué ha pasado en estas comunidades indígenas que han seguido las doctrinas de los pastores evangelistas? Pues ha habido una pérdida de identidad, son más vulnerables, han abandonado su modus vivendi que les ha mantenido vivos durante cientos de años, son más vulnerables. ¿Y qué pasa? Que las madereras y las petroleras entran por la alfombra roja. Entonces hay una pérdida de identidad y hay una pérdida de los valores de estas culturas, ¿no? Entonces, por eso que en la Amazonía, si hace quizás 30, 40 años a lo mejor había 5 millones de indígenas, ahora solamente quedan 900.000. Y entonces, bueno, pues también todo el mundo tiene derecho al progreso, tiene derecho a emigrar, pero yo creo que se tiene que hacer con cautela, ¿no? No se puede pasar de la prehistoria al siglo XXI en 24 horas. Y eso es lo que está pasando. Qué triste este diezmar, ¿no? Parece que volvemos otra vez al pasado, ¿no? Hay una anécdota que te escuché, ¿no? No te vacunaste para ir a esos sitios, sino que te vacunaste allí, ¿no? ¿Con un sapo puede ser o algo así? Explícanos la historia esta. Bueno, ahora que me has preguntado tú, es que no te acabo de responder lo que me has dicho antes de los Goya. He dicho que el documental llevaba ya 2 años en el circuito de festivales, pero yo no me daba por satisfecho porque yo veía que este documental no es por lo que el tiempo que me había costado y los dineros que me había dejado, sino porque realmente este mensaje lo sentía dentro que la gente lo debiera escuchar, ¿no? Entonces lo presenté a los Goya con la finalidad de meter ruido. Le digo, bueno, para nada pensaba ganar, ni en el mejor de los sueños lo pensé, pero bueno, pues la verdad que tenía toda la documentación en regla, había ganado un festival de cine, el Festival de Cine Zaragoza, que era uno de los requisitos ganar un festival en España. Y bueno, pues lo mandé para meter ruido y, como digo, pues la verdad que haber ganado el Goya ha sido como pedir una plegaria para que llueva y que caiga el diluvio universal, ¿no? Yo creo que el mensaje de Hijos de la Tierra pues se ha hecho voz y llevo más de 2.000 DVDs vendidos, se ha pasado por muchos cines y por casas de cultura y la verdad que cada vez me lo están pidiendo más y quiero seguir con ello porque la gente que lo ha visto se queda con ganas de más y yo me siento cómodo cuando digo que me siento un divulgador de la sabiduría de la Madre Tierra, ¿no? Yo no me considero cineasta para nada porque esto es mi ópera prima como documentalista y entonces pues quiero seguir con esto, ¿no? Respondiendo a la segunda pregunta, claro, el equipo de rodaje, cuando estamos pues en las tareas de preproducción para irnos al Amazonas durante 3 semanas, pues todo el mundo decía, bueno, nos tendremos que vacunar. Entonces yo le llamé al botánico y le dije, bueno, ¿qué vacuna nos vamos a poner? A ver, que la gente está aquí nerviosa, ¿qué va a pasar? Me dice, sí, nos vacunaremos en la selva y nos pondremos la medicina de la selva. Entonces yo tengo plena confianza en el botánico, en el naturópata y la verdad que bueno, pues así fue. Y entonces cuando llegamos allí, el primer día que estábamos allí, pues ya vino el chamán, nos tomamos entre 1,5 litros, 2 litros de agua en ayunas y nos pusimos el cambó, que el cambó es un veneno que se extrae de una rana al amanecer, que suda por un lateral, eso el chamán lo solidifica en una tablita y luego él te hace dependiendo de la constitución de cada persona, pues te hace unos, como si te quemara con un cigarro con un palito y dependiendo de tu constitución, pues te aplica más o menos veneno, con la finalidad de regenerar el sistema inmunitario. Entonces yo no tardé ni menos de 1 minuto en cuanto me lo aplicó en vomitar. Parece que vomitas hasta la primera papilla que has tomado en tu vida, te pones mal a morir, te convulsiona, se te sube la sangre a la cabeza, quieres vomitar, te sientes que parece que te vas a morir. Recuerdo que a un compañero se le inflamaron los labios y los ojos, le llamamos Carmen la Ema Irena por su aspecto. Parecía que se le iban a saltar los ojos, pero la verdad que después de todas estas vomiteras te entra un periodo de mucha paz, te pide descansar, entonces tienes que quedarte tumbado y el cuerpo se regenera por sí solo y la verdad que algunos que tuvieron picaduras de algunos bichos pues a nadie le pasó nada, no pasó más que la simple picadura y la verdad que fue una buena medicina, no lo puedo decir, ¿no? Además esta medicina del cambó en los años 70 y 80
sé que algún laboratorio farmacéutico, por lo que me contaron allí, consiguió patentarlo y se aplicaba en clínicas de desintoxicación para gente que está desahuciada, pues gente con drogodependientes o con problemas de alcoholismo, y eso pues al regenerarte el sistema inmunitario tan rápido, pues la verdad que pues esta gente vuelve otra vez a su ser, ¿no? Entonces una de las cosas que hizo el gobierno de Lula da Silva fue poder devolver la patente a los indios, porque estos pobres indios fueron víctimas del genocidio que hacen los laboratorios farmacéuticos con la medicina de la selva, ¿no? Que a los pobres indígenas no les llegó ni $1 y ellos se lucraron, ¿no? Pues entonces Hijos de la Tierra también reivindica un poco esto, ¿no? Que la medicina de la selva es patrimonio de todos, ¿no? Y la salud de las personas y de la tierra no debieran de ser un negocio. ¿Has tenido algún problema con este documental? De índole farmacéuticas o incluso los científicos que son mucho más cerrados en este sentido de las medicinas y tal. ¿Te han presentado algún problema? Porque saliendo en televisión española y a nivel nacional, bueno, la verdad te ve mucha más gente. Sí, pero es lo que dije en los Goya, ¿no? Que menos pastillas y más paseos por el bosque o por la naturaleza, ¿no? Yo creo que es la mejor receta que he aprendido yo en estos años, estando en contacto con estos herboristas que yo, chamanes, druidas, que más que hijos de la tierra para mí son apóstoles del conocimiento de la naturaleza, ¿no? Bueno, en realidad que sé que después de los Goya me llamaron para hacer una proyección en Andorra y la verdad que me sorprendí un poco porque era pues a través de un agente de comunicación que lleva un laboratorio farmacéutico, pues dije, bueno, pues vamos a proyectar el documental, ¿no? Pero luego a medida que él iba pasando información y creo que lo vieron, pues se echaron para atrás. Pero bueno, a mí, bueno, pues cada cual ve el mundo como quiere ver y cada uno tiene su filtro personal para ver las cosas como quiera verlas. La verdad que si tienen miedo que se les acabe el negocio, vamos daos, ¿no? Porque yo creo que Hijos de la Tierra, pues bueno, trata de abrir conciencias y la gente que quiere buscar otros modos de curar, pues los encuentra, ¿no? Y el que quiere seguir con las pastillas y alimentándose mal, porque alimentación y salud van de la mano, pues que sigan así, pero bueno. Y también cuento la anécdota de que yo, pues para financiar este documental, con la ayuda que me dio el gobierno navarro no fue suficiente, porque la mitad de la ayuda en el viaje al Amazonas ahí se fue, ¿no? Porque eran 3 semanas de rodaje, había que coger 4 aviones desde Pamplona hasta llegar allí, luego muchas horas de barca, y la verdad que, bueno, cuesta muchísimo dinero todo, y bueno, pues entonces tuve que hacer una campaña de crowdfunding, y tuve que hacer un festival benéfico en la plaza de mi pueblo, en Puente la Reina, Gares, en Navarra, en la que participó mucha gente. Por eso los agradecimientos en el documental duran casi 2 minutos, porque sale muchísima gente, pero bueno, era lo menos que podía hacer por su labor altruista. Y en un momento dado el documental al principio se llamaba Navazonia, druidas y chamanes, porque era un poco el intercambio cultural entre Navarra y el Amazonas, ¿no? A través de las plantas medicinales. Pero en un momento dado me vi que yo veía que no me daba el dinero y quería seguir rodando por más sitios, por México, por Inglaterra, con otros chamanes, otros druidas, y entonces pues dije, le voy a poner el nombre del Camino Verde. Y le puse el nombre del Camino Verde con la finalidad de encontrar patrocinio pues en empresas que la verdad que se las dan de verdes, que cuidan la naturaleza, que dicen que sus principios activos de sus plantas vienen de la naturaleza. Entonces me encontré con estas empresas, pues son falsos filántropos. Ellos venden de que son energía pura, energía verde, puedo decir los nombres: Iberdrola, Endesa, Heineken piensa en verde, Volkswagen planta un árbol cada no sé cuántos coches que vende. Otros laboratorios también dicen que si sus plantas sí vienen de la selva, pero nadie colaboró, ¿no? Entonces, bueno, pues al fin y al cabo he sido libre para expresar, nadie he tenido el tijeretazo de ningún estamento, ni el gobierno Navarra me dejó hacerlo como yo quisiera, y era otro gobierno más conservador del que hay ahora, pero le doy las gracias porque también fue valiente y apostó, y bueno, pues eso, son anécdotas de que vivimos en un mundo que es puro teatro, ¿no? Que todo es con fines comerciales para lucrarse y le ponen etiquetas verdes, pero en realidad de verde no tienen nada, ¿no? Sino de rojo, de vergüenza.
Yo quería esa colación de lo que has explicado antes de la ranita. La ranita, claro, es que nos hemos desviado un poco del tema, pero igual que decías que la patente de estos pobres indígenas no percibían ni un duro, a estas ranitas realmente también sufrían daños, porque claro, si yo necesito el veneno de la ranita para fabricar un medicamento, las ranitas al final puede ser que si yo uso las ranitas a lo mejor también acabe con ellas, y no uso con las ranitas, sino con otras especies animales y vegetales, claro. Es que por eso todo hay que hacerlo a su medida, ¿no? O sea, no se puede, yo no sé, me imagino pues que a lo mejor a estas ranas pues las tenían en granjas estabuladas con el fin de sacar veneno, lo desconozco, pero el chamán sí que lo hace, es que segrega el veneno naturalmente al amanecer, entonces, y en determinadas épocas del año. Claro, pero poniéndonos en el negocio de estas grandes farmacéuticas que solo piensan en lo económico y en las ganancias, creo que poco le importaría a la rana sino el veneno. No, claro, por supuesto. ¿Sabes? Entonces, creo que es un pez que se muerde continuamente la cola y que no solamente afecta al que vive en la selva, sino a todos los seres vivos que también están dentro de nuestra tierra, claro. Eso se llama avaricia y se llama codicia, y eso es lo que las empresas viven de ello. Exactamente. Bueno, por norma general, lo que suelen intentar es sintetizar, es decir, hacer químicamente ese producto. O sea, entonces, por ejemplo, la aspirina sale del sauce, ¿no? Y del sauce sacaban de las raíces del sauce el ácido acetilsalicílico, que era la aspirina. Entonces, lo que hicieron estos grandes comercios, ¿no?, farmacéuticos, es sintetizarlo, es decir, coger los principios, que no será lo mismo porque le falta quizá el alma, ¿no?, que hablábamos antes en casa, ¿no?, ese espíritu, pero bueno, son capaces de sintetizar y decir, bueno, esto que nosotros estamos creando artificialmente es esto. Supongo que lo que intentarían es conseguir ese veneno de la rana y crearlo, ver de qué está constituido, qué sustancias lo conforman, y a partir de aquí pues hacer ese medicamento. ¿Qué es lo que más has disfrutado de ese documental? ¿Los viajes, el contacto con la naturaleza, el contacto con los chamanes? No sé. Bueno, la verdad que para mí el viaje al Amazonas para mí fue un poco estresante porque, como digo, era mi primer trabajo y ser el responsable de todo un equipo. Pues encima, bueno, ya había estado en Amazonas anteriormente con el botánico, pero pues te sientes un poco la madre, un poco el responsable de todo, ¿no? Estás en un terreno que no lo dominas y que encima sufrimos una ola de calor, un 98% de humedad, te puedes imaginar. Ahí también vimos que el cambio climático también llegó al Amazonas, ¿no? Porque de 12 a 4 de la tarde era imposible salir de las cabañas, no podía salir, ¿eh? Y eso, el chamán te decía, ¿no? Es que no sé lo que está pasando, el cambio climático, bueno. Entonces, con lo que más he disfrutado, bueno, quizás con la entrevista que más me llamó la atención fue cuando entrevisté a una mujer medicina mexicana, Josefina Chávez, porque esto cuando voy haciendo bolos, cuando voy proyectando el documental, luego hago un cineforum con la gente, ¿no? Y lo que más me gusta preguntar es ¿con qué frase os habéis quedado, ¿no? Entonces muchos coinciden con la de desobediencia de Joe Pamies, pero algunos se atreve y coincide conmigo que la mujer medicina esta dice que en realidad no existe la pobreza, que la pobreza está en el espíritu, ¿no? Puede ser el más rico del cementerio, pero espiritualmente eres una persona pobre, ¿no? Entonces yo cuando digo que este documental es para afirmar que la vida es el arte del encuentro, no estaba previamente que íbamos a entrevistar a esta mujer. Yo fui a México, a Michoacán, y allí en un parque que íbamos a entrevistar a otro chamán, a otro hombre de medicina, pues me dijo, mira, aquí está esta señora que iba con su tocado de plumas, iba a dar clases de naturopatía a la Universidad de Medicina de Michoacán, y la paramos en el parque y allí la entrevistamos, ¿no? Y la verdad que pues era como un ángel, ¿no? Decir, jolín, qué tesoro me he encontrado, que el universo me lo ha puesto aquí para que entreviste, y qué cosas tan sencillas estaba hablando, pero es que me contaba cosas como diciendo, yo que he estudiado a Platón, mi abuelo dormía siempre en el patio debajo del gran árbol y mi abuelo sabía todo el conocimiento de Platón. Pero ¿cómo que? Le digo, oye, pero ¿cómo que tu abuelo sabía si no estudiaba a Platón? Me dice, sí, mi abuelo recibía el conocimiento del universo. Y me dice, ¿y Platón cómo te crees que lo recibió? Pues del universo.
Entonces empiezas un poco a entender, ¿no? Entonces, para mí esta mujer, pues después de la grabación estaba la noche en el hotel y la escuchaba y decía, jolín, esto es la línea que quiero seguir, ¿no? Encontrarme a gente humilde que te hable del conocimiento de la naturaleza, que lo puedas entender, ¿no? Porque dice que no se trata de rescatar este conocimiento, sino que se trata de despertar algo que lo hemos tenido siempre ahí, ¿no? Y hablaba mucho de la espiritualidad, ¿no? Que ya hablaremos del Camino de Santiago, pero ella me empezó a entender un poco que nacemos con esa semilla de la espiritualidad y que al fin y al cabo hay que ser rico espiritualmente para ser una persona libre, y así entenderás un poco a qué has venido a este mundo, ¿no? Por eso me parecía fundamental que dar importancia sobre todo a esta mujer, ¿no? Creo que ha sido la persona que más me ha cautivado, y fue una entrevista no muy larga, o sea que, pero fue todo un regalo, ¿no? Me has hecho recordar una frase de Paracelso, un alquimista, gran médico, ¿no? Está en muchos de sus grabados, en sus escudos, en latín. Hay una frase que dice: no sea de otro quien pueda ser de uno mismo. Y estamos hablando de hace 500 años, ¿eh? No sea de otro quien pueda ser de uno mismo, es decir, lo que tú dices, ¿no? Ser libre pensador, ser libre sobre todo, ¿no? Yo creo que tu documental es también un documental sobre la libertad, ¿no? Sobre el expresarse de esas tradiciones antiguas, ¿no? Sentirse libre, no coaccionado. O sea, has estado hablando hasta de empresas del IBEX 35, ¿no? O sea, aquí te has sentido libre para hacerlo. Has sido una persona que te has ido al Amazonas, has hecho tu proyecto, has conseguido tu sueño y encima has recibido el premio de recibir ese galardón precioso, ¿no? Que supongo que te habrá llenado también el alma, ¿no? Sí, pero para mí el premio no es el Goya, para mí el premio es haber realizado y haber tenido contacto con esta gente y haberme enseñado que hay que emerger espiritualmente para entender un poco la vida y para entenderte y para el autoconocimiento, ¿no? Creo que ahí está la clave. Quizás, Pachi, tiempo atrás, aquí los monjes han sido los guardianes de la botánica, de la farmacia. Claro, con el tiempo eso se ha ido perdiendo. Tenemos aquí, bueno, Luis sabe que estuvo de viaje en Galicia, las excelentes, unas farmacias que tenían los monjes increíbles. Es más, aquí en San Jerónimo de la Murtra, en Badalona, tenemos otro monasterio donde llegaban las primeras plantas, las primeras cosas desde América, y aquí los monjes pues intentaban curar con eso, ¿no? Intentaban hacer pues esas curaciones. Pero ¿qué pasaba? Los monjes, dentro de su estilo, también se ocupaban de otra parte, aparte de curar con las hierbas, intentaban curar el alma. Los chamanes, que tú te has visto, los druidas, también buscaban quizás esa otra parte, ese alimentar el alma, curar el alma, ¿no? Quizás ahora mismo estamos en un momento en el que eso se ha olvidado y directamente intentamos tapar con pastillas, con un parche, digamos, lo que nos pasa a nivel interior, que se podría curar de otra forma. Sí, es que las pastillas palian, pero no curan. O sea, las enfermedades son señales del cuerpo humano y que en realidad son señales para que tú reflexiones, por ejemplo, a ver qué te está pasando, ¿no? En algunas comunidades indígenas, cuando a alguien le pasa una enfermedad, se reúnen porque se piensan que eso también puede, no decir que la enfermedad es individual, sino que puede afectar a todo el clan. Entonces, ¿qué puede hacer todo el clan para que ese señor no tenga esa enfermedad, ¿no? Entonces van más allá del propio individuo, ¿no? Y aquí que cada vez estamos en una sociedad tan individualista, se ha perdido el contacto con la naturaleza, porque a medida que el hombre se aleja de la naturaleza, pierde salud. Y ahí está la frase que abro en el tráiler: la salud de los seres humanos es un reflejo de la salud de la tierra, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos de reflexionar y un poco pues ser personas libres, emerger espiritualmente, porque vamos a entender un poco todo. Pachi, yo soy profesor y dando clases, pues muchos me preguntaban, ¿no? Hablamos del tema de la felicidad, también de un documental de Luis Silva, ¿no? Que también... Y había una cosa especial que
muchos se daban cuenta que estar en un ámbito como la ciudad les trastornaba, enfermaban. Muchos eran de Bolivia, algunos de Perú, y decían que se encontraban mucho mejor cuando iban a su pueblo, allí más en contacto con la naturaleza. Es decir, es algo que quizás que vemos, pero hay algo o alguien que no nos deja. ¿Qué crees que es lo que no nos deja volver a esa conexión con la naturaleza? ¿El negocio? Bueno, pues tanto las religiones monoteístas porque quieren que tú seas una oveja del rebaño, que no seas persona libre, que tienes que tener unas creencias, cuando la naturaleza no te ha puesto ninguna doctrina para abrazarla, ¿no? Simplemente pues haces tus rituales y te sientes en la naturaleza contigo y en paz contigo mismo, porque si abrazas la madre naturaleza vas a entender la sabiduría que existe en todo, ¿no? Eso es un poco también lo que hacen los alquimistas, ¿no? Que con todas las materias, todo lo que te da la naturaleza, puedes entender un poco el mundo, ¿no? Y por otra parte, el materialismo y el estrés de la sociedad occidentalizada, ¿no? Que te dan unas tarjetas de crédito con las que pagas pagando cuotas de felicidad constante que nunca llegas a la felicidad, porque te piensas que por comprarte esto vas a ser más feliz y luego después de eso vas a estar lo otro, no, es que quiero la casa, no, ahora quiero una casa más grande, quiero un coche más grande, y al final es una infelicidad constante, ¿no? Como dice Eduard Punset, la felicidad está en la antesala de la felicidad, en esa búsqueda, pero una búsqueda de algo innato y de algo propio que emerge de ti mismo, no de cosas exteriores, ¿no? Pachi, tengo la suerte de poder acudir a un pueblo pequeñito de Guadalajara que está rodeado pues de naturaleza, en pleno parque natural. Entonces tiene una amplia historia también de plantas. Algunas las conozco, sé hacer algún tipo de crema con ellas, en las que salen en cada temporada. Sé una que solamente sale la semana de San Juan y luego desaparece, y si no la coges ya no tienes oportunidad de volver a coger. Entonces me has hecho recordar la historia también, pues en la época de los años 20, bueno, de los 30, de los 40, en los que los lugareños no tenían más que las plantas medicinales para poder curar algunas otras enfermedades, ¿no? Entonces utilizaban las plantas para ello, incluso acudían a personas que podrían ser chamanas, que eran las llamadas curanderas de siempre, ¿no? Entonces estas personas también utilizaban plantas que se ponían en ciertas partes, no solamente tomadas, sino en ciertas partes del cuerpo, incluso algunos animales, para que esta persona mejorara. Entonces yo lo que te quería preguntar era, ellos son supersticiosos, ellos creen también que, porque en este pequeño pueblo de Guadalajara utilizaban un remedio para saber si esa persona tenía, por ejemplo, un mal de ojo, ¿vale? Entonces hacían un pequeño ritual en el cual sabían si la persona, pues eso era debido a las creencias, podía tener un mal de ojo y de esa manera quitárselo. Ellos en la selva también son supersticiosos, también pueden o creen que según qué espíritus puede ser los culpables de que una persona enferme, no solamente físicamente, sino psíquicamente. Sí, bueno, quiero aclarar que la palabra chamán en Sudamérica no se utiliza. Ahí se utiliza pues el hombre medicina. La palabra chamán realmente viene del Evenki, de Siberia, que quiere decir el hombre, el que sabe o el que conoce. Y se le considera un poco el intermediario entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Entonces, los chamanes, yo los que he visto, sobre todo muchísimos que toman pues medicinas sagradas. Para ellos tomar estas plantas, puedo decir el nombre, por ejemplo la ayahuasca, para ellos es como una planta reveladora. Ellos, por ejemplo, cuando quieren saber dónde puede estar la caza, pues a lo mejor toman esa planta y le revelan y pueden ir a cazar al día siguiente donde puede estar la caza. Cuando una persona está enferma, pues ellos toman esa medicina porque entran en el mundo espiritual con los espíritus y ellos le comunican. O a lo mejor él mismo se ve a sí mismo reflejado y él habla consigo mismo y entonces él le da pistas, ¿no? Y a mí eso me da mucho respeto, ¿no? Porque yo soy muy de tierra y a mí el que puedas viajar así, pero bueno, yo he nacido para unas cosas y los chamanes han nacido para otras, ¿no?
Pero sí, que se manejan las energías, y luego están los falsos chamanes, también los hechiceros que manejan malas energías y se dedican a echar mal de ojo a la gente, ¿no? Entonces yo sé por un chamán que tuvo que ayudarle a otro chamán porque él se dedicaba a hacer el bien, porque él me contaba que me dice, yo cuando tomé la ayahuasca se me presentó la serpiente y me dijo, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres lucrarte siendo chamán o quieres hacer el bien y ser un chamán de corazón? Eligió lo segundo, ¿no? Pero hay otra gente que quiere, pues, poder, quiere poder en todos los aspectos, poder económico, poder de estatus. Entonces, por eso digo que hay que diferenciar, que también, como hay falsos médicos y malos médicos que hacen malas praxis, también hay falsos chamanes y malos chamanes. Pero el chamán auténtico es un hombre de corazón y está en el corazón de la selva, como he dicho antes. Está por hacer el bien a las comunidades y a todo el que se preste, ¿no? ¿Qué supone para un fotógrafo como tú, experimentado, dejar la imagen fija y cambiarla por la imagen móvil? Bueno, la verdad que al principio, si te cuento, a mí me llamaron de una productora porque estaban buscando a un fotógrafo que nunca hubiera hecho vídeo, ¿no? Entonces, y yo le dije, ¿eso por qué? Y me dijo, bueno, pues porque yo creo que los mejores realizadores han sido antes fotógrafos, ¿no? Entonces dije, bien, vale, y entonces me contrataron, y la verdad que ahí, pues al principio me volvía loco con el foco. Encima tenía que trabajar con la misma cámara que hago fotos, ¿no? Porque ha sido una revolución en el mundo del cine, ¿no? Pues esos desenfoques que las cámaras de vídeo convencionales no pueden hacer, entonces da un look más cinematográfico, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve la suerte de coincidir con buena gente que también ha ganado premios Goya, y me dijeron, tú, Pachi, tranquilo, tú haz fotos que duren 10 segundos. Y la vida va pasando por ahí, o sea, no te pongas nervioso siguiendo el foco, porque me volvía loco y no estaba ni aquí ni allá. Entonces la verdad que pues me dio una clase magistral, me dijo, tú haz fotos que duren 10 segundos y la vida va pasando por ahí. Entonces ya me relajé y dije, realmente me empecé a cogerle gusto, y la verdad que para mí cine, fotografía más música es igual a cine. Ya sé que a los cinéfilos a lo mejor me dicen, no, es que un buenos diálogos está bien, ya, pero yo que voy siempre buscando la imagen, pues para mí, por eso también la banda sonora del documental es vital, ¿no? La verdad que el trabajo que hizo Gorka Pastor, el compositor, que se vino al Amazonas de sonidista y a grabar sonidos de la selva, y la verdad que fue un gran acierto, y la verdad que hasta le hicieron un programa en Radio Nacional solamente por la música del documental, ¿no? Creo que está muy bien, que para mí Gorka pues entrelaza puentes culturales a ambos lados del Atlántico, ¿no? Ha hecho una fusión con sus músicas que para mí es una obra de arte. Antes hablabas, Pachi, del Camino de Santiago, ¿no? Que me parece que querías hablar de él. ¿Lo relacionas con lo que has aprendido en el documental? ¿Es diferente? ¿Qué has aprendido con el Camino de Santiago? Bueno, la verdad que yo, que he nacido en Puente la Reina, en Navarra, donde se junta el Camino de Santiago con el Camino Aragonés, y durante toda mi vida he visto pasar peregrinos. La verdad que cuando era pequeño pasaban solamente en verano y muy poquitos, ¿no? No era tan masificado como ahora. Y la verdad que los veía pasar en carromato o caminando, y un aspecto, llámale, parecían mendigos, ¿no? Yo le preguntaba a mi madre, pues ¿esta gente dónde va? Con este aspecto tan raro, y me decían, no, van a Santiago. ¿Y Santiago, y dónde está eso? Digo, no, pues está a 800 kilómetros al oeste. ¿Y cuánto tardan? Pues tardan un mes caminando. Digo, ¿un mes? Con la de cosas que se pueden hacer en un mes. Entonces la verdad que yo tardé pues como 30 años en hacer el camino, y lo hice en bicicleta, peleando contra el crono, y aquello espiritualmente no me aportó nada. Entonces yo había empezado ya a escribir el guión del documental, estaba con este dossier, y dije, creo que ha llegado el momento de hacer el camino, y así empecé en Saint-Jean-de-Pied-de-Port, y en 2 periodos de 2 años diferentes, pues lo hice no hasta Santiago, sino lo hice hasta Finisterre, ¿no? Porque ahí entendí que el camino acaba en Finisterre, y que todas las civilizaciones han tenido en Finisterre al que caminar, ¿no? El Camino de Santiago confluye el Camino de las Estrellas con una vía de cuarzo de gran poder, y la verdad que aquí aprendí que el Camino de Santiago, antes de ser el camino de peregrinación de la Iglesia Católica, era el camino que peregrinaban los druidas y alquimistas de la Europa celta
para ellos era un máster de formación experimentar con las plantas que crecen a lo largo del camino, y es más, porque en aquellas épocas la gente enferma salía al camino porque pasaban los druidas y alquimistas y sabían curar con las plantas que crecen a tu alrededor. Como lo digo en las charlas, lo decía Confucio, que las plantas que te curan están a menos de 24 horas caminando de donde tú vives, ¿no? Entonces, y el Camino de Santiago a estos druidas alquimistas les servía para dos cosas: para experimentar con las plantas y para emerger espiritualmente, ¿no? Cuando llegan a Compostela, a Santiago de Compostela, que quiere decir Compostela, campo de estelas funerarias, la gente iba allí a morir, y las etapas más importantes son las que van de Santiago a Finisterre, que es Finisterre es la tierra de la transmutación personal, ¿no? Entonces todas las personas a lo largo de la vida antiguamente hacían un viaje iniciático, que este viaje iniciático era como un paso a la edad adulta. Esa semilla que nacemos espiritualmente iba ganando, iba creciendo, y la verdad que entendí que las personas, para ser libres, tenemos que emerger espiritualmente, ¿no? Y el Camino de Santiago es una de las vías que te ayuda, ¿no? Pero como yo digo, yo creo que lo vital es el contacto con la naturaleza para contactar con uno mismo, porque al fin y al cabo, para mí ha sido el viaje que más me ha marcado, y lo tenía en la puerta de casa. Yo que he recorrido pues muchos confines del mundo haciendo reportajes, la verdad que el que más me ha aportado ha sido este camino. ¿Pero por qué? Porque era un viaje interior, era un viaje hacia adentro, ¿no? Y la verdad que ahí entiendes cosas, ¿no? Y eso es un poco la apuesta que yo tenía, apuesta un tanto personal, de reflejar el Camino de Santiago en el documental, que hay muchas veces que la gente me pregunta: ¿y esto por qué está? Pues está por esto, ¿no? Porque para entender un poco la espiritualidad que es necesaria en nosotros mismos. Si tuvieses que rehacer desde cero el documental, ¿cambiarías alguna cosa o lo volverías a hacer exactamente igual? Bueno, la verdad que depende del presupuesto. Haría una versión más larga. Si tuvieses buen presupuesto. Si tuviera un presupuesto, bueno, haría una versión larga, haría una serie, vamos, sería inabarcable, porque yo creo que hacer todo este conocimiento, pero sí, date cuenta que yo haría, pero sobre todo para la gente agnóstica, ¿no? Una versión larga. ¿Por qué? Pues para que, en fin y al cabo, en Hijos de la Tierra sale la gente desde el mundo alternativo, la gente que practica pues sus experiencias con la naturaleza, ¿no? Pero también pues me falta la gente de bata blanca, la gente de los laboratorios, la gente que practica la medicina química, que hablaran de la medicina, que hablaran de la espiritualidad, que hablaran de la vida y que dieran su opinión, y así tendría pues todo el espectro de gente que engloba la salud, ¿no? Y entonces la gente, después de ver este documental, la gente decidiera, ¿no? Porque, vale, pues como digo yo, a la gente que alternativa, pues ya los tengo ganados, porque dicen: ¿ves? Como te decía yo, ¿ves lo que dice este documental? Claro, es lo que yo pienso. Pero la gente agnóstica, la verdad, nadie se queda indiferente, yo trato de decirlo, que todo el mundo que lo ve, pues la verdad que dicen: vale, pues la verdad que estoy entendiendo cosas, y hay que verlo más de una vez porque hay muchas perlitas sueltas ahí, y la verdad que entiendes cosas, ¿no? Porque al principio te choca todo, te quedas con la imagen de esta gente rara con plumas, con túnicas blancas, y quizás no estás atento al mensaje, ¿no? Hay que verlo varias veces, ¿no? ¿Y crees que es incompatible este tipo de medicinas? No, ¿qué va? Yo creo que el debate entre qué medicina es mejor está obsoleto. Yo creo que ambas medicinas deberían de ser complementarias, ¿no? Como dicen, porque los seres humanos tenemos el derecho de aspirar al mejor nivel de salud posible. Estamos en un periodo con la mayor tecnología punta, pero la verdad también estamos en un periodo en que la sanidad y la educación están más deshumanizadas que nunca, sino que se va por el negocio, por lucrarse, se están inventando enfermedades, desde los TDAs, de las depresiones, cuando es algo natural, ¿no? Que son procesos por los que hay que pasar, ¿no? Pues la hiperactividad, pues yo creo que se puede trabajar con una educación emocional de otra manera, ¿no? No porque medicar, es que parece que dependemos de una pastilla. Un proceso gripal, pues es un proceso gripal que tiene que pasar unos días. No, es que no puedo estar de baja más de 2 días, y claro, pues me tomo más pastillas, y bueno, pues tómate las pastillas y tú verás. Creo que es un buen momento para escuchar un audio que no sé si... Yo creo que mis compañeros sí que lo han escuchado y lo han visto, pero la gente no. Y ahora nos cuentas qué pasó en ese momento y qué sentiste en ese momento. Silvia Bascal y Antonio de la Torre. Buenas noches. Una sola vida es infinitamente más valiosa que cualquier frontera,
nación o bandera. Estos son los nominados a Mejor Cortometraje Documental. ¿Y el Goya es para? Hijos de la Tierra, de Axel Omil Tubao y Patxi Uriz Domezain. De Ultreya Films recogen el premio Axel Omil Tubao y Patxi Uriz Domezain. Un documental que recoge los testimonios de personas que viven en contacto con la naturaleza, que se dedican a la medicina natural y el estudio de las plantas. La idea surgió en 2011 cuando recibieron el encargo de hacer un libro de plantas medicinales en la península ibérica y el Amazonas. Entrevistaron a 70 personas, solo aparecen 14. El proyecto ha tenido varios premios. Uno de ellos estupendo, participar en Cine Cicleta. Bueno, viva la vida, Paco, viva la vida. Ay, voy a sacar la chuleta porque esto es un poco... Aunque es un corto, pero los agradecimientos son largos. Bueno, agradecer a los miembros de la Academia por habernos votado, por haber elegido a esta apuesta, bueno, atrevida de Hijos de la Tierra. Se lo dedico a mis padres, Sisto y Elena, y a todos los druidas, chamanes y herboleros por enseñarnos la sabiduría que existe en la Madre Tierra. Se lo dedico a la Fundación INAC del Gobierno de Navarra, en especial la Koldo Lasa, que nos dieron la ayuda cuando este proyecto era en Amazonia, por aquello del intercambio cultural entre las plantas, entre dos lugares con tanta biodiversidad como son la Amazonía y Navarra. Doy gracias a toda la gente que colaboró en la campaña del crowdfunding, al Ayuntamiento de mi pueblo, Puente la Reina Garés, que se volcó en aquella mágica noche de verano en un festival prodocumental, al compositor de la banda sonora, a Gorka Pastor, a Sandra Iraizoz en la producción y a Gerard Gil en la comunicación, y sobre todo a mi pareja Cristina por ayudarme a dirigir las velas de este documental. Para terminar, deciros que nada es imposible, ni ganar un Goya ni curarse la enfermedad. La realización de este documental me ha servido para conocer otros modos de curar la enfermedad más saludables. Para ello tan solo tenemos que preservar la naturaleza, porque es una farmacia viva que debemos preservar. Así que para terminar os regalo una sencilla receta: menos pastillas y más paseos por el bosque. ¡Muchas gracias! Bueno, también agradecer a la Academia por apoyar este proyecto, a todo el equipo. Fueron 3 años donde, bueno, se aprendió mucho. Yo era un ignorante en estas cosas y bueno, ahora me considero también un hijo de la tierra. Todos lo somos, hijos e hijas de la tierra, y tenemos que respetarla más. A una madre hay que respetarla. Así que respetemos la tierra. Y para terminar, la Tierra es un gran planeta y los terrícolas, muy terrícolas y mucho terrícolas. Patxi, cuéntanos. Bueno, ¿Qué se vive en este momento? Me he vuelto a emocionar porque, bueno, la verdad que en cuanto Antonio de la Torre dijo el ganador es para y ya pegué un bote. Hay de fondo un grito. ¿Quién es? ¿Quién grita en ese momento? Creo que sería Sanfe, el sonidista que estaba ahí arriba en el gallinero. Sí, no, la verdad que muy emocionante, y la verdad que sentí como una liberación en mi espalda, es decir, por fin llega el reconocimiento, pues bueno, al trabajo de 2 años, a una dedicación completa, y la verdad que todo un regalo, ¿no? Porque seguir dando voz al mensaje de Hijos de la Tierra, creo que todo el mundo lo debiera de ver y escuchar, ¿no? Para entender un poco dónde estamos y dónde vivimos. ¿Y qué es ponerse delante de todo el mundo? Que todo el mundo te mira, sabes que hay rostros conocidos. Bueno, la verdad que yo para llegar a la final de los Goya pasas por 2 fases, ¿no? Primero te preseleccionan, estás entre 10
y ahí estás en campaña electoral. Claro, dependes de los votos de los 1.100 académicos. Entonces, la academia no te facilita los nombres de los académicos, ni sus mails, ni sus teléfonos. Entonces, si quieres contactar con ellos, tienes que hacerlo a través de una carta, a través de una empresa de mensajería escrita a la academia. Entonces, tú puedes escribir un texto, o puedes regalarles un DVD o una pata de jamón. Yo no tenía presupuesto para eso, ni siquiera para los DVDs. Entonces se me ocurrió escribir una carta escrita por la Madre Tierra, y hablé con Josep Pàmies. Le digo: Josep, me tienes que ayudar, que Josep participa en el documental, y le digo: quiero que me proporcione semillas de stevia, porque en esta carta escrita por la Madre Tierra pues contaba un poco la sinopsis del documental, que la salud de la tierra y de los humanos no debieran de ser un negocio, y les regalaba unas semillitas de stevia a los académicos para que endulzaran su vida de modo natural. Entonces fue una tarea de chinos durante un fin de semana con mis suegros y con mi pareja, ensobrando 1.100 sobres, metiendo las semillitas en cada papelito, que encima no son semillas como tales, sino que son como filamentos. Pero bueno, como era algo testimonial, yo creo que las semillas germinaron, y la verdad que pues les gustó a los académicos, aparte que lo habrían visto el documental, y entonces luego ya vas a estar nominado entre los 4, ¿no? La verdad que dices: buah, yo con estar nominado ya me conformaba, pero van llegando los días y la verdad que dices, pues ¿por qué no ganarlo, no? Entonces yo ya no tenía presupuesto, porque me había gastado un dinero también enviando las cartas, y con 2 pases del documental invitando a los académicos, uno en Madrid y otro en Barcelona. Entonces yo tenía el discurso, y como un mantra me lo iba recitando durante los 3 meses de que estaba preseleccionado, cosas que podía decir, ¿no? Pero hasta la noche anterior no me enfrenté al papel en blanco, y la verdad que iba escribiéndolo y con el cronómetro, y sabía que no me podía pasar de 1,5 minutos porque si no te iban a cortar. Y al final, bueno, lo fui recitando, y cuento la anécdota de que a la gala de los Goya también vino Juan González, que es un etnobotánico, y le llamé durante el vuelo de Barcelona a Madrid, le llamé a Juan y digo: Juan, hazme un preparado, que por si tengo que salir, para estar tranquilo, pero estar con la mente lucida. Entonces la anécdota fue que cuando él llegó al hotel, fue a guardar el abrigo en el guardarropas, lo llevaba en el bolsillo, el botecito se cayó al suelo y se rompió. O sea que estaba destinado y salía a pelo. O sea, porque la gente me dice: es que te tenían que haber dado otro Goya al mejor discurso de los Goya. Porque digo, bueno, pues la verdad que fue así, natural, y la verdad que bueno, estaba nervioso, la procesión va por dentro, pero bueno, salí durante el discurso de la gala, claro, decíamos, por orden de importancia saldremos los primeros. Pero claro, de 28 nominaciones habían pasado ya como 5 o 6 y no salíamos, y al final a un compañero le digo: ¿dónde está la escaleta y tal? Me dice: no, está aquí. Y éramos la 18ª nominación de la 28, entonces nos mandaban WhatsApp mi familia y tal, y no, ya podéis ir viendo el cava, que esto va para largo. Me iba aflojando la corbata, y al final de la gala no disfruté mucho, porque no sabía si salir, me iba memorizando el discurso, no sabía si salir con papel, si salir sin papel. Al final decidí salir con papel a modo de escaleta, para que la verdad que no me hizo falta casi, pero bueno, la verdad que salió genial y lo disfrutamos bien, y la verdad que muy contento. Pues es anecdótico que te presentara Antonio de la Torre, porque Antonio de la Torre grabó una película justamente en este pueblo de Guadalajara que estábamos comentando, que se llama Una palabra tuya, y que la recomiendo porque es una buena película, y aparte de hacer unos paisajes de mi pueblo increíbles, así que me ha hecho mucha ilusión que fuera Antonio de la Torre precisamente el que te diera ese Goya. ¿Te cambia tanto la vida el conseguir un Goya como puede aparentar? Bueno, a ver, si me cambia la vida. Yo soy una persona humilde y sigo siendo el que soy, afortunadamente. Al principio, pues claro, durante 15 días los medios te llaman, te bombardean a entrevistas de radio, de televisión, de todo. Tienes que atender. He atendido a todos, hasta el último de algún pueblo que me ha llamado, he atendido. Pero la verdad que yo creo que Paco de Goya y Lucientes, yo creo que lo tengo ahí en un altarcito junto al Augusto, que ganó el Festival de Zaragoza,
y otros premios también que los tengo por ahí, y la verdad que te mira así hacia abajo, pero te mira con mala leche, y yo el mensaje que yo veo que me dice, tú chiquito, no seas flor de un día, no te pido un hermanito, pero cúrratelo, porque es una responsabilidad haber ganado un Goya y no te puedes diluir como un azucarillo, ¿no? Entonces estoy ahí, ¿no? Pues trabajando pues con proyectos nuevos y para seguir divulgando la sabiduría de la Madre Tierra. Entonces sí te sirve como empujón, ¿no? Digamos, a la carrera, ¿no? Lo que tú pretendes hacer, el conseguir un Goya sí que abre puertas. Sí, te abre puertas. Esperemos que ahora que estoy con un trabajo, si saco el Goya encima de la mesa cuando voy a negociar, a ver si es intimidatorio. Yo creo que ayudará. Bueno, Pachi va un poco justo de tiempo, pero no queremos que te marches sin hacer este viaje que vamos a hacer ahora, y nos vamos a ir hasta Japón, nada menos. Pero si te parece, vamos a escuchar una pequeña intro de nuestra voz de las tinieblas que nos va a explicar un poco resumido qué es esto de Kumano, que de la radio que nos permite viajar hasta Japón, nada menos. Esto que hemos escuchado es una intro que nos narra la voz de las tinieblas, pero que has escrito tú personalmente. Kumano, ¿qué es esto de Kumano? Bueno, el Camino Kumano es un camino de peregrinación que también pertenece a la UNESCO, que está hermanado con el Camino de Santiago, pero tiene la particularidad de que solamente se puede hacer caminando, como medida de preservación del medio ambiente y del peregrino. Esto ya dice mucho, ¿no? La verdad que, bueno, pues como dicen en el texto, pues los emperadores japoneses, al ver que llegaba el fin de los días, pues tenían que venerar estos tres templos, el de Hongu, el de Hatayama y el de Nashi Taisha, y estos tres templos están enclavados en sitios de gran poder y gran belleza naturalística, ¿no? No es comparándolo con el Camino de Santiago, no es un camino con principio y fin, sino que hay que venerar estos tres templos y da igual el orden en que los hagas, ¿no? Hay que pasar las puertas sagradas, puedes hacer tus ceremonias, tus plegarias, y la verdad que me llamó mucho la atención. Bueno, tuvimos la suerte de que un monje vino con nosotros uno de los días, y este monje nos hacía cantar unos salmos en las subidas, que cuando más oxígeno te hace falta, él te hacía cantar y perdías parte de ese oxígeno, y decía, no, es que esto es beneficioso porque esto es para purificar la mente y el alma. Bueno, otro día vino otra guía de montaña y a empezar a caminar sopló una caracola, bueno, pues para abrir el camino, para que tuviéramos un buen camino, pero también un buen camino interior, ¿no? Y la verdad que es una gozada ver pues los enclaves de este camino, porque son sendas que atraviesas muchos bosques. Los bosques los cuidan los propios monjes de los monasterios, y la verdad que cualquier árbol lo veías como un bonsái gigante, ¿no? Es un camino que realmente hay mucha paz, por eso uno camina hacia adentro, y la verdad que también tuve la suerte de hacer fotos de los trajes con los que peregrinaban las mujeres en la época Heian. Es algo que me había llamado la atención antes de ir. Transitan con unos trajes rojos, con unos velos que a veces llegan hasta el suelo, con unas sandalias especiales, y la verdad que engloba un poco todo, ¿no? Que yo al principio era muy reticente de ir a Japón, por la verdad que veía una sociedad pues muy artificial, ¿no? Con sus tamagotchis, con sus robots, con tal, y digo, yo a Japón yo no pinto nada, pero me enteré que existía este camino, y la verdad que esto de la espiritualidad pues lo llevo innato en mí. Creo que ayuda mucho a las personas, y darlo a conocer pues es lo que me llevó a Japón a realizarlo. Nosotros te conocimos en persona hace un par de semanas, que precisamente fuimos a una exposición de fotografías que hacías de Kumano, de este camino, y en ella vemos imágenes que, aparte, que recomendamos a la gente, que seguro que la volverás a hacer, y en tu página web, que luego diremos también la pueden ver. Muchas de estas fotografías son hijos de la tierra también allí, ¿no? Por eso es un poco el símil, ¿no? Al fin y al cabo, pues es gente que cuida la naturaleza, que viven con la naturaleza y que entienden un poco la vida porque contactan con ella de manera natural, con respeto, ¿no? O sea que yo creo que hacer el Kumano pues te ayuda a entender, y sobre todo ves que gente que
que en las ciudades como Osaka o Tokio, que no tienen contacto con la naturaleza, en estas propias ciudades les han puesto unos senderos que se llaman los Shirin-yoku, baños de bosque, en los que tienen su primer contacto con la naturaleza. Pues monitores te ayudan a abrazar a los árboles, a respirar, a sentirte. Entonces mucha gente de estas ciudades, el siguiente paso de hacer estos Shirin-yoku es ir a hacer el Kumano, ¿no? Y la verdad que ahí pues es una gozada, porque Kumano, pues una tierra volcánica. En estos balnearios, en estos albergues, son unos hoteles rurales, los ryokan, con mucho encanto, son todo limpio, silencio, te dan una bata en cuanto llegas, la comida es buenísima, la comida japonesa. Ahí entendí por qué los japoneses son los más longevos del mundo, porque cocinan con el alma, no cocinan porque sea sabroso, sino cocinan porque sea saludable. Después de caminar, tienes los onsen o balnearios de agua termal natural, y la verdad que, pues englobándolo todo así, pues la verdad que es una gozada hacer este camino, ¿no? Y entonces por eso vi que gente que vivía en las ciudades está volviendo a vivir a estos pueblos por los que transita el Kumano, que vivían sus antepasados. Están cultivando a la manera antigua, cultivando en ecológico, están abriendo arboristerías, restaurantes macrobióticos. Yo creo que la salud viene por ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que el viaje que hicimos, ¿no?, cuando te conocimos en Pineda de Mar, fue un regalo ver esas imágenes, esas fotografías, ¿no?, hechas con el alma, ¿no? Y fue un regalo no solo para los sentidos, sino un regalo para el alma también, ¿no? Yo aconsejo de verdad a los que podáis asistir a esa exposición, que la podáis ver, porque las fotografías son impactantes, gozan de simetría, además muchas de ellas son muy simétricas, es algo que nos gusta, ¿no?, a los sentidos, ¿no?, a esa proporción sagrada, esa divina proporción, ¿no? Se ve la simetría, es muy curioso, no sé si lo hiciste adrede o no, pero se ve, se percibe esa simetría, ¿no? Y ese regalo para el alma también. Además, si te acompaña Pachi, te explica las fotografías, y encima con la música de fondo que elegiste, que también es preciosa, ¿no?, esa banda sonora de Sansara ¿no?, me parece, sí, es preciosa también, parece que todo te acompaña, ¿no? Estuvo hasta el domingo en Pineda, la exposición ahora no está, ¿no? Ahora sí, terminó el domingo, y ahora sabes ya dónde va a volver la exposición. Pues lo próximo es en enero en León, pero vamos, que si alguien me está escuchando y conoce un centro cultural que quiera ir a la exposición, pues allí que la llevaré gustosamente. Pachi, quizás estamos hablando un poquito de como si fuera un viaje interior, ¿no? Un viaje que cambia al ser humano y cambia el alma. Estos viajes ya, bueno, desde el principio de los tiempos estamos hablando de los grandes héroes, Eneas, el viaje de Eneas, Ulises, incluso Gilgamesh, que hicieron ese viaje que, digamos, está en el inconsciente colectivo, eso que se llama inconsciente colectivo. Y son viajes que son pruebas que ponen a la sociedad, a la humanidad, en este caso también, para evolucionar el alma. Pachi Uriz, ¿qué notó, qué evolucionó interiormente en ese viaje? Bueno, pues la espiritualidad va creciendo, ¿no? Entonces ahora cada vez más, pues me gusta más el silencio. Creo que es para escucharte a ti mismo, porque sé que hay gente que, por ejemplo, ha hecho meditación vipassana, que consiste en estar como 11 días sin hablar con nadie, y dicen que al principio notas un ruido tremendo tuyo de cantidad que tú estás hablando por sí, ¿no? Entonces, la verdad que para mí contactar con la naturaleza requiere de silencio. Por ejemplo, por eso está prohibido hacerlo ni en bicicleta ni a caballo, sino que simplemente vas caminando en silencio para entablar pues una relación o un diálogo entre el cuerpo y tu mente, ¿no? Creo que llegar ahí no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda mucho, ¿no?, a discernir lo que te pide el cuerpo y lo que te pide la mente. Yo creo que eso forma parte de la espiritualidad, ¿no? Tengo mucha curiosidad, Pachi, porque Nuestra Voz de las Tinieblas ha hecho una pequeña presentación tuya. Ya ha comentado que estuviste en los Balcanes después de la guerra. Yo seguí muy de cerca la contienda, me llegó mucho. Quizá no era jovencita y empecé a tomar plena conciencia de lo que podía ser una guerra, que me afectó bastante. Y
¿Fue un encargo, un trabajo de encargo, o realmente quisiste tú ir a fotografiar? ¿Qué sentiste? ¿Ha sido uno de los trabajos más duros que has realizado? Ha sido duro, pero fue una apuesta personal. Y yo entonces, yo trabajaba en una empresa de ambulancias. Entonces las ambulancias, el gobierno no pueden pasar de 8 años de vida. Entonces los vehículos se quedaban bien y entonces en un centro de FP, pues con 2 ambulancias hicieron una y con 4 ambulancias hicieron 2 y las llevamos a una zona de Gorazde, que es un enclave musulmán rodeado de serbios, donde lo pasaron fatal, y entonces yo ya hacía mis pinitos con la fotografía, pero en realidad yo fue por mis vacaciones fueron esas, ir llevando aquellas ambulancias a Sarajevo, y luego tuvimos la suerte en Sarajevo de encontrar un convoy de la SAIFOR que nos escoltaban para llegar hasta Gorazde, si no, no hubiéramos llegado, ¿no? Pero ahí la lección de humildad que me dieron un matrimonio en Sarajevo me marcó, porque íbamos fotografiando pues casas que estaban acribilladas de balazos y de misiles como coladores, ¿no? Y entramos en una de ellas y por una pareja de abuelos estaban allí con un plato de queso, tenían para comérselos ellos y antes de comérselo nos lo ofrecieron a nosotros. Y yo, pero por favor, esta pobre gente solo tiene esto para comer y nos estaban ofreciendo a nosotros que venimos aquí en plan paracaidista a hacer unas fotos. La verdad que viví la humildad de la gente en primerísima persona, ¿no? O sea, eso me impactó muchísimo, lo que más. Todavía estás emocionado, te emocionas, ¿verdad? Sí, me emociono. Y la exposición llevó los frutos de la guerra porque este señor se dedicaba a desactivar minas antipersona. Era un señor que medía casi 2 metros y iba por los campos que a mí las hierbas me llegaban pues casi hasta la garganta, y él decía, no, sígueme que yo conozco. Digo, yo conozco. Y tenía una mina colgada en un árbol sin explotar, y le hice la foto, y esa fue un poco la foto de portada de la exposición, fue él enseñando esa mina sin explotar, colgando de un árbol los frutos de la guerra, ¿no? Una foto en la exposición Esperando al Toro, como viene, ¿no? De los Sanfermines, ¿no? Que te pusiste debajo a ver si... ¿eh? Sí, me puse, bueno, no son los toros, es en las vaquillas después del encierro. Sí, me armé de valor ese día porque es una foto muy, muy comentada y muy buscada, porque esa fotografía, yo, pues hablando con fotógrafos, esa fotografía hay que hacerla de frente, sí, claro, de frente. ¿Y quién se pone de frente recibiendo con tu cámara a porta gallola a la vaquilla, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la verdad que cuando creo en las cosas y creí que había que hacerla, pues me armé de valor y fue un fotón al primer disparo, ¿no? Porque la vaquilla me saltó por encima y bueno, me rompió el protector del objetivo, me pegó la pata trasera, me pegó en la cabeza, me hizo un pequeño corte, pero como la sangre es muy aparatosa, me metió a la enfermería, digo que no tengo nada, lo que tengo es un fotón. Pachi, para ir terminando, que nos hemos ido del camino cumano, pero si alguien quiere ir allí, ¿cómo lo tendría que hacer? El Camino Cumano tiene una página que está en español, ¿eh? Si buscas Cumano Japón, te sale y está en castellano. Además es un camino que está perfectamente indicado, que no te pierdes, que tienes tus ryokan, tus albergues con mucho encanto, que la gente es encantadora, y la verdad que es la cultura de las que he conocido por el mundo la que más me ha marcado, ¿no? Por el respeto que tienen. También sé que es una sociedad muy impenetrable, pero bueno, la verdad que a mí me han abierto el corazón. La gente por los pueblos que he pasado, la verdad que era una gente humildad, porque la humildad te acerca a la gente, ¿no? Y la verdad que es una de las características. Me acuerdo que en los pueblos había un puestecito de mandarinas y una cajita para dejar el dinero, ponía ahí los yenes que tenías que dejar, y allí no había nadie. Y decía, tú cogías tu bolsita y dejabas el dinero. Digo, joder, aquí te llevan hasta el carro. Bueno, Pachi, no te robamos más tiempo, que ya se ha hecho el tiempo justo, vas un poco tarde, pero sí que para aquel que quiera contactar contigo tienes una página web, pachiuriz.com, con TX, que es pachiuriz.com, donde además están prácticamente muchas fotografías de estas que hemos comentado, entre ellas la de Kurosawa.
que es esa que se te ve a ti y que el que le guste el cine de Kurosawa entenderá perfectamente. Métodos de contacto, el que quiera hablar contigo y si quieren contratar y quieren... Bueno, pues la página web pachiuriz.com y luego sobre el documental hijosdelatierra.es. Si la gente que quiere pedir el DVD lo puede pedir por PayPal o por envío ordinario. Hay un formulario para que rellenar y luego también que el que lo quiere pagar por 1,84 € se puede ver el documental a través de Vimeo. O sea que todo aquel que quiera, ahí estamos a su disposición. Pues ha sido un auténtico placer de verdad tenerte aquí en el estudio de Radio Habaneras. Vives cerca, así que te vamos a volver a molestar. Ya no te haremos traer al Pacorro, o sí, si quieres, pero que de verdad que ha sido un auténtico placer que estés aquí, que nos cuentes tus experiencias vividas, que no son pocas y que seguro que nos dejamos mucho atrás, y que nos hayas traído a don Paco y que hayas venido tú, sobre todo. Muchísimas gracias, Pachi, un auténtico placer, de verdad. Bueno, muchas gracias a vosotros y por invitarme. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado el testimonio de Patxi Uriz, ganador de ese Goya por ese cortometraje documental 2016, hace relativamente poco que lo ganó, y que ha tenido a bien a presentarlo aquí en Los Misterios Nos Miran. Un grandísimo trabajo que como no podía ser de otra manera, recomendamos que todos lo veáis, que lo podéis encontrar en esa página de Hijos de la Tierra o en su propia página web. Y voy a contar una cosita rápida y le voy a pedir la palabra a Luis, y es que ellos han quedado antes. Luis, le has enseñado tu laboratorio, uno de tus secretos mejor guardados que muy poquitos hemos tenido la fortuna de ver. Le has querido enseñar también esa parte. Bueno, fuisteis vosotros lo que dijisteis: Pachi, Luis, te tienes que enseñar el laboratorio, Pachi, ¿os acordáis, No, la verdad que ha sido un placer, y bueno, hemos estado allí pues hablando, ¿no? Compartiendo experiencias. He enseñado mis trabajos, ha visto lo que estoy haciendo allí. Los que ya me conocen sabéis que bueno, pues que trabajo con el rocío, de acuerdo con antiguos textos, muy antiguos textos, que dice que se pueden conseguir grandes cosas trabajando con ese agua bendita, ¿no? El rocío es considerado en la Biblia agua bendita, es decir, un agua con unas propiedades divinas, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, primero, intentar descubrir qué cosas nos aporta el rocío y qué nos enseña, que nos ha enseñado ya muchas cosas trabajar con rocío. Le he puesto rocío en las manos a Pachi, y es un rocío especial, ¿no? No es ese rocío que todo el mundo conoce, ¿no? El que está en el ambiente. He dicho una vez de que los alquimistas eran muy inteligentes, velaron la mayor parte de los conocimientos que tenían. Y uno de ellos fue enseñar de una manera velada que existen dos tipos de rocío: el que todo el mundo conoce, que está en la atmósfera y que es un fenómeno atmosférico, y es el que la ciencia ha identificado, pero luego existe otro. O sea, es uno que no nace en la atmósfera, no puedo explicar más, ¿no? Pero es un rocío distinto, y se lo ha puesto en las manos y ha notado perfectamente una sensación enormemente grasa en las manos, y después incluso como las manos nos generaban calor, ¿no? Lo ha podido experimentar. O sea, no es así. Todo el mundo que lo experimenta lo puede apreciar. Es perfectamente tangible y visible, ¿no? Y esa situación, esa grasa que experimentamos en nuestras manos es la que el alquimista quiere atrapar, ¿no? Bueno, independientemente de eso, ha sido una conversación tremendamente agradable. He descubierto un Pachi más íntimo, un Pachi espiritual. Yo creo que lo ha demostrado aquí, donde pues intenta primar la humildad. Él no ha tenido ningún problema en traer ese premio Goya, traerlo aquí. Ha dejado que mi hija disfrute de ese Goya en sus manos, ha hecho una fotografía con el Goya, con él, y lo ha vivido y lo ha disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros, y eso ha pasado también aquí, O sea, tener el detalle de traer este premio aquí, compartirlo con todos nosotros, compartir su experiencia. Ya habéis visto que es una persona libre en el momento de hablar, no le ha importado criticar a los que van de verdes, esas grandes empresas que van de verdes, que a la hora de la verdad solo persiguen intereses comerciales porque están creadas para eso, para generar dinero. Y ha sido una persona que se ha abierto muchísimo, y no sé, yo creo que va a continuar con ese trabajo, porque yo creo que la divinidad o el destino le ha enfocado a seguir así, ¿no?
él comentaba, ¿no?, que la primera experiencia que ha tenido con un Goya, ¿no?, y él en absoluto pensaba ganar, ¿no?, él simplemente pues presentó ese trabajo. Y hay dos frases que a mí me han encantado de él, ¿no? Una está relacionada con esto, ¿no? Es decir, no existen imposibles. Es decir, hasta un don nadie, con todo el buen sentido de la palabra, alguien que no conocía a nadie, que hace su primer trabajo, que hace un documental y al final le dan un Goya, ¿no? Es decir, y a lo mejor se presentaron otros con mucho más potencial económico, y con grandes trabajos, y no, el mensaje no llegó a los 1100 académicos, ¿no? Y el suyo sí que llegó, la sencillez, la humildad, el trabajo bien hecho, Y lo segundo que me encanta es menos pastillas y más pisar el bosque o la naturaleza, porque yo he vivido en mis carnes eso, ¿no? He vivido en mis carnes el estrés, lo que puede ocasionar, y que no es un problema de pastillas o tomar antidepresivos, ¿no? Es un problema de encontrarse contigo mismo y la naturaleza. Voy a ser humilde, voy a explicar las cosas que me han curado, ¿no? Pero alquilé una casa en el Pirineo y me encontré 2 patos salvajes, una parejita de patos salvajes, y darles de comer a los patos, preocuparme de que estuvieran bien, sentarme una hora con los patos, que cualquiera diga, ¿qué hace este tío una hora aquí mirando los patos, no? Llegar a establecer una comunión con los patos. Recuerdo una vez, ¿no?, que el pato macho debió escucharnos cómo llegábamos mi hija y yo con el coche, ¿no? Y aparcamos y justo bajamos del coche y aparece volando todo lo que es por encima del río como un avión. Aparece volando el pájaro, o sea, se pone a la altura de nosotros, pega el frenazo al aire volando, ¡buah!, y se apalanca en el agua, ¿no? Como queriendo decir, oye, claro, esa comunión, ¿no? Y son cosas muy tontas, ¿no? Pero tengo un abejorro entre las rocas y sale a saludar, y tengo 2 lagartijas en la escalera y ya les he puesto nombre. El otro día me encontré una ranita y me la puse en las manos y estaba juguetona, y bueno, la tuve que esconder porque nuestro perro casi se la quería comer, ¿no? Es decir, bueno, ahora parece que tenemos serpientes por allí que han asustado un poco a mi familia. Bueno, ya veremos a ver qué pasa, porque claro, estamos en la naturaleza pero quiero decir que eso son escuchar el río, por ejemplo. Los antiguos médicos andalucíes, estamos hablando del siglo XI, XII, XIII, XIV, a las personas que tenían problemas mentales, y no quiero decir locos, quiero decir personas que pueden haber cogido también una depresión o un estrés en aquella época, ¿no? Los ponían al lado de fuentes. Por eso hay tantas fuentes en el mundo árabe, ¿no? Y los ponían allí y solo tenían que escuchar el fluir del agua, ¿no? O los ponían al lado de ríos a escuchar el agua, porque decían que la mente estaba en caos y una manera de poner orden era a través de la naturaleza, escuchando el fluir, ¿no? Esas voces de la naturaleza que nos hablaba Pachi, ¿no? Es decir, entra en comunión. Cuando entras en comunión con la naturaleza, lo he dicho él muy claro. Es decir, hasta como esa médica natural, ¿no? Esta mexicana, esta mujer medicina que decía, no sé si su padre o su abuelo, dice, no, si es Platón aquí, ¿no? Él observa la naturaleza, él escucha y recibe mensajes. Los antiguos le llamaban a esto ciencia infusa, es decir, tú abres tu mente y llegan mensajes. Y llega esa filosofía, llega esa sabiduría, en forma, pues incluso como de despertares, ¿no? Es una cosa realmente muy interesante. Bueno, que me lo he pasado en grande, ha sido una experiencia realmente muy gratificante, sobre todo por tenerlo en persona. No es lo mismo llamar por teléfono, aunque sea también muy bueno, ¿no? Y muy bonito tener a una persona por teléfono y tal, y que te enseñe, pero cuando lo tienes aquí delante, no solamente puedes ver cómo habla, sino cómo se mueve, cómo hace sus gestos, cómo mira, ¿no? Si se lo está pasando bien, si no se lo está pasando bien, y entonces, claro, esto todavía es más gratificante, ¿no? Yo creo que hemos compartido con él, ha sido muy abierto, nos ha explicado muchísimas cosas, y yo creo que podemos ponernos una medalla y ya no me gusta hacer eso, ¿no? Pero en el sentido de decir que hemos hecho un programa realmente de los que no olvidaremos nunca. Luis, que ya se va despidiendo él antes de que acabemos el programa. Pero bueno, Cristóbal, te toca. Turno de comentarios sobre lo que ha comentado Pachi, lo que hemos escuchado aquí también, y el Cumano Codo, el camino cumano que ha comentado también, que es la exposición que vimos. A mí permíteme primeramente... Te permito. Que haga un comentario porque me sorprendió bastante, porque revisé los premios Goya, ¿no? Premios que otorgan la Academia de las Artes
cinematográficas españolas, y me sorprendió que el primer evento fue en 1987. Es decir, estamos muy cercanos en el tiempo. Eso fue algo que me sorprendió bastante. Hay que decir que, por ejemplo, en las primeras ediciones el Goya era más grande, desmontable, y surgía una cámara de la cabeza de Paco. Es curioso, ¿no? Bastante curioso. Y también hay otra cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Por qué se llama Goya a unos premios que son en realidad pues de cine, ¿no? El pobre Paco, ¿no? Pues hace mucho tiempo que ya no nos dejó y era pintor. ¿Por qué se puso ese nombre? ¿Por qué creéis que se puso ese nombre? Por ser uno de los más representativos en el arte. Esa es una de las posibilidades, pero la verdad yo me quedo con otra posibilidad que es más nuestro, ¿no? Es decir, porque simplemente porque era corto, se parecía como a un Oscar, un César, y buscaron algún nombre corto, porque quizás, yo qué sé, Berlanga o lo que sea, demasiado largo, entonces buscaron un nombre representativo, también de las artes, porque eso es la Academia de las Artes, y por eso pues, pusieron el Goya. Quizás, no sé, ahora ya se ha quedado así en el Goya y es algo muy representativo, muy nuestro, ¿no? Que ha quedado como los Oscar, que los Oscar también el nombre no se sabe muy bien por qué es un Oscar, ¿no? Algunos dicen que es en los años 20 de una pareja de Bette Davis, ¿no? Que se llamaba Oscar y a partir de ahí el nombre fue sumando. Hay más teorías, ¿no? Del Oscar. Es muy curioso cómo estos premios, ¿no? Pues no se sabe muy bien el nombre de dónde viene, por qué ponen ese nombre, pero son muy importantes porque justifican, dan un premio al arte, a la perseverancia. Nuestro invitado de hoy, Patxi Uriz, estuvo 3 años haciendo este documental, viajando sin parar. Él mismo dice que sí, que tuvo una subvención importante, pero la verdad, 3 años viajando al Amazonas, a México, a Inglaterra, yo creo que él tuvo que poner dinero de su parte. Y creo que no le importó porque estaba haciendo algo más que un documental, estaba haciendo un viaje interior. De hecho, lo comentabais ahora fuera de micrófono y no sé si durante la entrevista se le ha preguntado, creo que no, y es que en el documental creo que son 17 testimonios los que salen al final de 40 y tantos que tiene grabados, o de 70, me puntualiza Luis, es decir, tiene 70 testimonios que yo sé que él está trabajando para ampliar este cortometraje y convertirlo pues en un documental propiamente, no en una película completa. No sé cómo llevará este proyecto, es una de las cosas que le preguntaremos la próxima vez, pero que es decir, o sea, se ha quedado corto por tema de presupuesto y de lo difícil que es realizar un trabajo así. Marta, te toca, lo que quieras decir. Yo, a colación de lo que ha estado explicando Luis, que lo entiendo perfectamente, el poder estar en contacto pleno con la naturaleza sin que nada te haga estar centrado en los problemas cotidianos, o no problemas, sino en lo que es la vida diaria, regenera el espíritu, el alma, el cuerpo. Y bueno, todos sabéis que mi pequeño paraíso es Huerta Pelayo, porque realmente allí solo estás en contacto, pues eso, con las rocas, con las piedras, las plantas, los animales. Y me has hecho recordar, hablando de los patitos esos preciosos que seguro que eran una maravilla, me has hecho recordar que el verano pasado, durante todo el mes de agosto y también parte de septiembre, habían zorros, una familia de zorros, una zorra, un zorrito y 2 bebés que continuamente se estaban paseando por todo el pueblo. Creemos que estaban faltos de comida y sabían que nosotros los humanos le podíamos proporcionar algo. Ya sé que no está bien hecho porque son animales que deben comer pues otro tipo de... Pero al fin y al cabo es que yo abría la puerta de mi casa y estaba el zorro ahí. Entonces huían, pero se acercaban porque sabían que le ibas a poner comida, ¿no? Es algo tan simple, pero yo estaba ahí de noche, a veces me quedaba sola, agazapada, porque sabía que iban a aparecer, ¿no? Y te miraban si tenías comida y fue algo que durante todo el verano fue como persiguiendo a la familia de los zorritos, ¿no? Para verlos, ¿no? Entonces algo que, pues lo que dices, ¿no? Estar en silencio, en comunión contigo mismo, y es en esos momentos cuando te das cuenta que lo importante que es lo que nos rodea y cómo vivimos y lo que sentimos, y que realmente sientes más cuando estás en un entorno así. Entonces,
es algo que Patxi también nos ha dado ese mensaje, ¿no? Y porque nos olvidamos de lo importante que es nuestra madre tierra y lo que estamos haciendo con todo en general, los árboles, la naturaleza, a los propios chamanes de los que ha comentado que ya se les compra, y entonces es algo muy triste que quizá deberíamos todos ponernos un poco en poder intentar hacer algo al respecto, sobre todo también pues el mensaje que ha dado sobre las multinacionales, el negocio que hay sobre las medicinas, que, a ver, sabemos que las medicinas a veces curan y evitan muertes, pero cuando se convierte en un negocio y algunas solamente sirven pues para ganar dinero y no para curar enfermedades, pues es eso. Y luego, pues lo que me quería referir también es que ha comentado pues una buena alimentación, es estar sano, ¿no? Entonces también he recordado que ha comentado sobre la longevidad, es decir, me ha hecho recordar que en el pueblo de mi padre hay mucha longevidad. A ver, ha habido muertes como todo el mundo a una edad temprana por accidentes o enfermedades que no tenían cura, pero mayoritariamente la gente alcanza los 90 y pico de años. Entre ellas uno fue mi abuelo, ¿no? Entonces te das cuenta que la dieta que ellos tenían antiguamente era escasa, pero la escasez también, lo poco que comían era muy sano. ¿Por qué? Porque venía de la tierra, sin pesticidas, no tenían nada, decía, cultivaban judías. Bueno, podías comerte poquitas judías porque a lo mejor en temporada salían pocas, pero eran de la tierra y totalmente natural. Las 4 patatas, pues igual. Entonces, yo creo que eso ha hecho que sean tan longevos. Y entonces te das cuenta, ¿no? Pues ahora, por suerte, parece que la gente se está empezando a dar cuenta, lo natural y lo ecológico está volviendo a las dietas de las personas. Entonces debería normalizarse más y también los precios deberían normalizarse para que todo el mundo tuviera acceso a ese tipo de comida ecológica y de proximidad. Pero yo creo que con el tiempo esto será más normal, ¿no? Entonces creo que ha sido toda una lección la que nos ha dado Patxi, pero en el fondo es algo que todos sabíamos. Todos sabemos que la importancia de la madre tierra, todos sabemos lo importante que es cuidarse, que es cuidar nuestro entorno, pero lo difícil es a veces el ponerlo en práctica y luchar contra los grandes poderes y las grandes farmacéuticas, que eso es muy difícil bueno, pues donde estamos situados, ¿no? Pero lo importante, sobre todo, yo siempre me voy a quedar hoy con el mensaje de Patxi, es nada es imposible, todo se puede lograr. Por muy negro siempre hay luz al final del túnel y puedes ser quien seas, pero si tienes sueños, al final de un modo u otro se consigue. Hasta un Goya, como dice él. Hasta un Goya. O un Ondas. ¿Os imagináis ganando un Ondas? Bueno, nunca se sabe, ojalá. ¿Os imagináis? Cristóbal. Yo creo que Marta ha dado en el clavo en su visión, ¿no? Porque no estamos hablando de conspiración, estamos hablando de una realidad. ¿Qué interesa? Cronificar las enfermedades. ¿A quién? A las grandes empresas. Estamos viendo que las grandes empresas dominan el mundo, la economía del mundo. Muchas es potentísimo. Bayer, por ejemplo, es una de ellas. ¿Qué le interesa más? ¿Que con algo te cure para siempre o estar siempre teniendo que ir a comprar su medicamento y ir fabricando? Eso da mucho dinero. No estamos hablando de conspiración, estamos hablando de algo lógico. Es A y B. También es verdad, por ejemplo, que hemos visto en los últimos casos que si gripe A, que si cualquier tipo de enfermedades, que los propios estados se gastan millones de euros en esos medicamentos. ¿Dónde están esos medicamentos ahora? Pues los tienen para nada, simplemente los compraron y ahora dicen que no era necesario comprarlos, pero el dinero se ha gastado en esos medicamentos y quien se ha hecho rico han sido esas farmacéuticas, esas empresas y sus accionistas. Quizás alguien debería pagar por eso, ¿no? Creo yo. Pero también no me gustaría ir al otro extremo, porque tenemos otros extremos también peligrosos. Yo conozco gente
que se ha ido siempre por lo natural y ha muerto de cáncer. Es decir, que por mucho que queramos, que comprendamos a la madre naturaleza, es que también comprender a madre naturaleza también es comprender que hay enfermedades que te llevan a la tumba. La muerte es parte de la vida también. Con lo cual, hay que tener cuidado con estas cosas y estos engaños, que mucho vende aire, hay mucho vende aire. Bueno, vende humo, que venden en botecitos también vende humo, vende agua salada marina, que te venden en botecitos también a precio de oro totalmente. Es decir, no nos tenemos que ir a los extremos, ni una cosa ni la otra. Yo creo que la clave está en buscar el intermedio. Lo que Patxi Uriz ha estado tratando de decirnos, ¿no? Que tenemos que buscar esa conexión con la naturaleza, quizás no olvidándonos pues de nuestro futuro, de nuestro presente, de nuestras nuevas técnicas y nuevas medicaciones que pueden salir para intentar curarnos. De hecho, un comentario que hacía él mismo era ese, de que no tendría ni que siquiera que existir ya el debate entre una medicina u otra, sino que tendrían que ser o complementarias o ir todas en uno. Es decir, precisamente hoy leía unas palabras de Steve Jobs poco antes de todavía fallecer, o sea, de fallecer, sino cuando aún estaba en un proceso ya muy, muy deteriorado, que decía que él lamentaba profundamente porque él había sido un naturista de pro y de creencia absoluta en ello, y que no se trataba de, al menos todos los testimonios y en alguna biografía lo dicen así, que no se trataba con la medicina convencional, sino que se trataba con este tipo de elementos naturales, ¿no? Por decirlo así. Entonces él dijo que cuando ya estaba muy avanzada su enfermedad, que se arrepentía de no haber tenido un tratamiento científico, por decirlo así, complementario junto con el de la naturaleza, que posiblemente a lo mejor no le hubiese salvado la vida, pero... O le hubiera alargado quizás la vida algunos meses más, quizás. El testimonio que leía, o sea, el artículo decía que el cáncer, esto lo digo con el más profundo y absoluto desconocimiento, o sea que no quiero que se me eche nadie encima porque lo digo sin saber. Decía que el cáncer que tenía sí que se podía haber tratado con la medicina actual, la considerada científica, ¿no? Que podía haber tenido cura. Entonces que por eso él se arrepentía de no haber tratado los cauces por un lado y por otro, sino por haberse centrado solo en uno. Que es lo que yo creo que más o menos Patxi nos quiere dar a entender eso. O sea, claro, utiliza la medicina convencional porque si tienes algo grave, utilízala, o sea, es que hazlo, y además compleméntate con la naturaleza, que seguro que te ayuda a ello. Otro detalle más importante. Hoy día, por ejemplo, hay muchos antivacunistas, ¿no? Que hay gente que no se quiere vacunar, etcétera. Pues están volviendo enfermedades que ya estaban erradicadas aquí, sí, en la península ibérica. O sea, eso no es normal. No debemos llegar a eso. A ver, que una persona como Patxi, tan aventurero o lo que sea, pues se atreve a ir donde fue y sabiendo que, bueno, otro tipo de tratamiento, lo que sea, con todas las consecuencias, él sabe todas esas consecuencias, perfecto. Pero las personas que vienen que están aquí, que tienen sus hijos, que dicen, no, yo no les vacuno, no estás poniendo solo en riesgo a tus hijos, sino a los hijos de los demás también, porque están volviendo esas nuevas enfermedades que estaban totalmente erradicadas. También, aparte, yo creo en la medicina también, la ciencia, y a mí me gustan las plantas medicinales y sé que para qué sirven algunas, y que es algo que me encanta y me chifla experimentar con las plantas que recojo yo misma, pero soy consciente, y voy a poner un claro ejemplo muy cercano, aunque sea esto de forma personal, es decir, mi padre tiene arritmia en el corazón y toma Sintrón. Sabemos que el Sintrón es una bomba porque hace la sangre muy líquida, porque, bueno, pues eso para eso sirve, ¿no? Porque si no, bueno, es igual. El Sintrón es diabético por una serie de circunstancias. Entonces, pues estoy hablando de una persona que tiene 83 años, ¿no? Entonces, él por la mañana, claro, cuando voy a verlo, pues le veo que el pobre va a desayunar y tiene ahí su amplio abanico de pastillas, el pobre hombre, y me dice, ¿tú te crees que mira lo que me tengo que tomar cada día? Y le digo, bueno, es que si no tomaras esta y esta, posiblemente, papá, no estarías aquí. Entonces hay que dar un mensaje también positivo. Ya sé que te están metiendo 15 pastillas al día, que no te gusta hacerlo, pero yo sé que si no lo hicieras, nada natural hubiera hecho que tú estuvieras aquí, ¿no?
Sí, porque me tengo que despedir, que tengo que recoger a mi cría. Hoy en día se sabe que la gran mayoría de enfermedades, la gran mayoría, quizá el 80% más, son psicosomáticas. Es decir, la psique, la mente, las ocasiona y las envía al cuerpo, que es el soma. Luego hay otro tanto por ciento que, claro, ya estamos hablando de enfermedades genéticas, otro tipo de enfermedades que seguramente, pues a lo mejor, pues mira, la ciencia las puede curar o no las puede curar. Ni la ciencia ni la medicina natural. Pero ese 80% de enfermedades psicosomáticas sí pueden tener curación. Y las enfermedades psicosomáticas son desde una úlcera hasta unas varices, que parece mentira, ¿no? Que son, pues incluso hasta enfermedades graves, quizá dicen algunas que hasta incluso el cáncer. O sea, cuando una persona tiene un estrés muy severo, por ejemplo, tiene enormes posibilidades de padecer un ictus, de padecer un ataque al corazón, de generar un cáncer. Esto me lo ha dicho mi médico. O sea, por tanto, ¿qué importancia tan relevante tiene el estar contigo mismo a gusto, en armonía? Los antiguos llamaban a esto eucrasia o discrasia, los antiguos griegos, ¿no? Discrasia era el estar desarmonizado y la eucrasis era estar en armonía contigo mismo. Cuando estás bien, cuando estás en esa comunión con la naturaleza, cuando te sientes bien y estás a gusto contigo mismo y no tienes conflictos emocionales, generas defensas, generas la facultad incluso de que no vengan a lo mejor tantas enfermedades hacia ti, porque estás en equilibrio. Cuando no estás en equilibrio, cuando se generan esos conflictos, ellos hablaban también de humores, pero bueno, es igual, vamos a hablar de esto ahora, que me alargaría mucho, ¿no? Cuando no estás en armonía contigo mismo, cuando no vives en un mundo sano, estamos hablando que es mucho más sano vivir ante la naturaleza que vivir en una gran ciudad, cuando estamos respirando continuamente un aire tóxico de los coches, cuando comemos, como dices, vegetales con pesticidas, etcétera, etcétera, eso va haciendo mella. Eso va haciendo mella, ¿eh? El agua que bebo cuando estoy en esa casa es un agua viva, se nota perfectamente, es un agua de mina, no tiene nada que ver con un agua de un grifo de una ciudad, ¿eh? O sea, el mensaje es este, ¿no? Cuanto más en equilibrio, en armonía estemos, seguramente menos enfermedades llegarán a nuestro cuerpo. Bueno, pues llegamos al final de este apasionante viaje que hemos hecho por nuestra querida y, bueno, denostada tierra, la que no somos dueños. Eso es lo único que me queda claro, es que nosotros no somos los dueños de esta tierra, somos unos vivimos aquí y ya está, de paso. Marta, ya poco más podemos decir. Despedimos a Luis, perdona, que se ha tenido que marchar corriendo, pero que os da un abrazo a todos, como siempre con su mensaje filosófico. Marta. Que ha sido un placer realmente tener a Patxi aquí en el estudio, cómo es de trabajador y de humilde, y la empatía que a mí, por ejemplo, me ha provocado, todas esas historias que ha tenido al frente de su vida para poder realizar sus trabajos, que eso ya de valorar muchísimo, y creo que ha tenido la recompensa de Goya, que no siempre es fácil que te reconozcan el trabajo que haces, y ha sido, pues como he dicho, todo un placer, y creo que poco más hay que añadir. Pues eso, lo que ha dicho, que nada es imposible, que persigáis siempre vuestro sueño por muy negro que lo veáis, así que ha sido un placer. Cristóbal, historiador. Pablo. Vaya viaje por la historia otra vez, ¿eh? La verdad que ha sido una tarde muy especial. Yo estoy encantado. Patxi, la verdad es que es un tipo genial, ¿no? Porque se nota que es una persona humilde, ¿no? Que vive lo que está haciendo, que ha hecho ese viaje interior que se debe hacer, ¿no? Y lo ha hecho. No es algo que él solo enseña, que vende, no. Es algo que él siente. Y me gustaría decirte otra cosa. He estado aquí con Paco, que me estaba mirando de reojo, Francisco Goya, y me estaba mirando y me estaba diciendo: tenéis que hacer un especial sobre mí. Me lo ha dicho él. Pues le haremos caso. Buenas noches. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, pues con estas palabras y agradeciendo como siempre a Ana Torralba que haya estado al mando de esta locura, que os aseguro que lo que escucháis no tiene nada que ver con lo que se graba, pero nada,
y lo ha sufrido. Así que, como siempre, muchas gracias, Ana, y bueno, nosotros nos despedimos hasta dentro de 15 días a ver qué temas traemos y si de verdad podemos ir cumpliendo sueños, que nosotros tenemos algunos que han ido apareciendo. Voy a contar un secreto muy rápido sobre lo que decías de Patxi, muy rápido. Cuando fuimos a la exposición de Kumano, del Camino Nipón, que nos ha quedado muy poquito tiempo para hablar de ella, pero yo creo que lo convenceremos para venir un día y que nos amplíe y que seguro que nos cuente más cosas. Precisamente esa curiosidad que él tiene, que siente cuando nos conoció y nos presentamos allí y tal, y le dijimos, no, mira, Luis es alquimista porque sabemos que te gustan estos temas. La convención de personas que estábamos allí, que éramos, no sé, unas 20 personas más o menos, se giraron y en ese momento Luis fue el centro de atención y Patxi lo estaba entrevistando. En la exposición del propio Patxi estaba entrevistando a Luis y tuvo que ser el propio Luis decir, no, para ya, porque si no voy a hacer yo la exposición y tú no. Así que bueno, eso demuestra también qué tipo de persona es y por eso le agradecemos el doble de que haya estado aquí. Y nosotros nos vamos, que tenemos que cenar. Hasta dentro de 15 días. Muchas gracias.